del fin de semana? Vamos a ir viéndolas de 4 en 4 y vamos a dar paso a las primeras, ¿no? A los acoplaos, Folixa Patós, Medusamba y la última marchamos. Vamos a verlo. En el teatro de la vida somos marionetas, con cuerdas que nos atan como unas cadenas. Ya es hora de cambiar y de girar las tornas. Nos cansamos de seguir bajo la misma historia. Romper las cuerdas es romper la norma, es encontrar nuestro camino y nuestra propia forma de caminar, de hablar, de soñar sin miedo a fallar. Estamos hartos de esto ya, somos libres sin cuerdas ya. Bailamos sin la mano detrás, con cada paso, con cada gesto, espectáculo de libertad. No más cuerdas, no más control, somos libres, toca bailar a nuestro gusto, a nuestra forma. Sí, las marionetas acoplas. Y ahora que llegamos, que empiece la fiesta, venimos aquí y lo dejamos todo atrás para bailar, celebrar y disfrutar. Venimos de todos los puntos de Asturias, Xixón, Oviedo, Mieres hasta Langreo, La Villa de Berga, Quirós y Polasiero. Esto es así, magia del paraíso natural. Pero menos mal, mis cuerdas marcharon, ya no están. Somos las marionetas acoplas. Venimos de todos los puntos de Asturias. Agradecidos y emocionados, solamente podemos decir gracias por venir. ¿Cómo me voy a olvidar de la sensación de su control? Es absurdo sentir libertad, siempre hay alguien manejando detrás. La verdad se distorsiona, la mentira se convierte en verdad. Es un juego donde la realidad se transforma hasta hacerte dudar. Es todo prensa, prensa, y ya no sé si quiero seguir comprándola más. Porque yo leo, leo, y lo único que veo, desgracia y poca realidad. Chesiré, ahora os voy a relatar mis experiencias más felinas. Que somos gatos oriundos de aquí de la tierrina. Y aquí pasó la vida. Na 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 na. Na 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 na. Desde muy pequeñito me gustaba correr por todo Cimavilla donde solía comer. El olor a sardina de un barrio pescador lleno de sidrerías, pero eso se acabó. Na 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 na, pero eso se acabó. Na 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 na, pero eso se acabó. Hoy todo es diferente, ahora son chinos y mexicanos. Burgues, muchos burgues, y en cada esquina un italiano. Kebabs y kebabs, más kebabs, es una fiebre lleno de esas franquicias que ahora nos venden gato por liebre. Basta de noche en los tejados, oh, de todo Gijón. No soy el maullidos de rock and roll. A mi agar, mi agar, a mi agar, mi agar, a mi agar, mi agar. Ajá, ajá, desde Abril hasta aquí van llegando gatos turistas a Gijón. Ajá, ajá, eso sí, por aquí en invierno de 4 gatos quedan 2. Alquileres que son disparates para gatos de nuestra ciudad. Dueños que especulan con gateras, inquilinos de alta sociedad. Ya no importa tanto nuestra tierra, alquileres para los de afuera. Todo Airbnb, todo Airbnb, todo Airbnb, sí, ajá, ajá. Cada vez que en septiembre vuelvo a ensayar, hago pum y aparece otra multa. Yo me suelto.
África de Oriente, buscándose el pan ha llegado aquí toda esta gente. Yey-ho. Yey-ho. No me llames negro, moro, panchito, indigente. No busco paguitas, busco un trabajo decente. Yey-ho. Ae, 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 ae. Yey-ho. Ae, 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 ae. Yey-ho. Aunque te digamos, señor, Yey-ho. que el problema es la inmigración, Yey-ho. que somos la nueva invasión. Yey-ho. Yey-ho. Aunque diga el líder de Vox Yey-ho. que el delincuente es de color, Yey-ho. que hay diferencia entre tú y yo. Yey-ho. Incitando al odio hacia el diferente, no progresa la humanidad. Yey-ho. La yoca, Yey-ho. la madre Tiende la mano, ale migrante, hip hop. Allí en la India muchos creemos en Vishnu y en la reencarnación, que como en karma nos merecemos una siguiente vida mejor. Y por si acaso, amiga Nessa, yo ya le pongo una condición. Para que sea tenida en cuenta y que no cause equivocación, que te reencarnas para toda la vida. Ay, mi Ganesa, presta atención. Que sí, que no. Y en Tania Putin me reencarno yo. Que sí, que no. No me reencarno y en un dictador. Que no, que sí. El brujo Kini me molaría a mí. Que no, que sí. Para la primera el Sporting subir. Que sí, que no, que la reencarnación es un puro disloque. Que no, que sí, que no me reencarne en Echenique. Ya va a empezar, se siente la emoción, como grita toda la afición, siente el calor. En nuestro campo están vibrando todos de Gijón, se animas ya, esta competición, disfrutaremos todos un montón, ya va a jugar nuestro equipo, esta es la fiesta de la Super Bowl. Cascos, listos ya, grito fiel, todo el campo, grita gol. La última, oh, 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 vamos juntos a luchar. Y ahora con todo ya, oh, 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 canta mi celebración, vamos. El encuentro empieza ya, dale fuego los permisos, los que mandan no se mueven para dejarnos un sitio, por siempre las charangas los tenemos que arreglar, vamos a por todos vosotros, hoy sí vamos a ganar. No dejan que ensayemos pero suena el carnaval, nos suenan los cojones porque va a salir igual, hace la fiesta gratis cada año, locura es más, para. Queremos los permisos, nos acaba el carnaval, ya estamos muy cansados, esto tiene que acabar, dejar de molestar con tonterías y facilitar, para. Dejar la burocracia por otro día o esto morirá. De medio ambiente que no hay permiso para ensayar, que hacemos mucho ruido que no hay manera de conciliar, ahora todo les molesta, hasta una mosca volar, los charangueros no se rinden y ya vuelven a sonar, no toques el antorchu que vas a cobrar, te vas a llevar, salimos en la tele y en la prensa nacional, ya estamos aquí, pisando tablas, los de la última y marchamos, disfrutando un año más porque carnaval, ningún gobierno va a tener tantos cojones de quitarnos de antrochar. hemos conseguido que en el Jovellano se juegue la Super Bowl. Esta NFL tiene un equipazo, se trata de meter gol. Ya nos lo metieron cuando el candidato hubiera sido el Molino, no. Entre los Orlegui y el ayuntamiento, el mundial se nos jodió.
que estuvieron en el Jovellanos ya lo vieron, y si no, las van a ir viendo todas aquí en Conexión Asturias. El año que viene tenemos que ir tú y yo ahí a... Sí. ¿Eh? ¿Cómo nos llamamos? Los conexitos. Hay que dar una vueltina a eso. Hay que dar una vuelta al nombre, sí. A ver a cuánto reclutamos para la charanga. Bueno, de momento son los que son y están los que están, y además son muy buenos y muchos con trayectoria, otros son nuevos también. Un besín a Luján, compañera nuestra, que la vimos ahí en la segunda. Exactamente, de Rosita. Nos vamos con Hielo que hay, Perdidos de los nervios, El aquelarre y Los Mazcaraos, ¿te parece? Venga. Vamos a escucharlos y a verles. Cuando despiertes un día y veas que no hay sol ni mar, que la niebla te persigue y te obliga a madrugar, si sientes que el miedo se pega a tu piel por llegar a la cueva sin sitio aparcar, está esperando Cosmen para llevarte al final. Si te dicen que en la cueva solo moraba un traidor, allí vivió Pelayo, que era un héroe, un señor, que los moros negó para la renta, recibiendo chinazos de vuelta, gritando que en Asturias siempre se está mejor. Ponte en pie, alza el puño y ve a la fiesta asturiana donde hay sidra que beber. La misma condición es el credo y un señor, ellos con su kebab y nosotros nuestro jamón. Nos han dicho en Divertia que no nos preocupemos, que tendremos permisos, pero cuando llega la hora se queja hasta el quinto. Que si el ruido, que si el horario, que mañana trabajo, ay, que el niño no duerme. Uy, como sigan protestando, Navidad ni en diciembre. Hay el ritmo del ensayo, que poco gusta escuchar. Quieren fiestas todo el año, pero las quieren sin preparar. Y fuimos hasta la charanga, tuvimos que protestar para que haya una gran fiesta. Carmen Morillón, déjanos ensayar. Parece ser que el norte está de moda. Dormir fresquino parece a todos les mola. Foria tuyes y vienes presumiendo de ser el único que en un palma comiendo. ¿Qué va a ser de mí si está todo lleno desde abril? Maybe, que ya el futuro viene. Maybe, que al final ni un duro. Y como un lobo voy detrás de ti. Poco a poco te saco el dinero. Y como un lobo voy detrás de ti. Poco a poco te saco el dinero. Te busqué, buscando en Google fue como te encontré. Qué maravilla fue esto del internet. Vamos, colega, a salir al exterior por aquí. Verás cuando nos vean subir, dejad los miedos atrás, las cosas hay que cambiar. Tras mucho escalar, estoy sudando ya, llegamos al ayuntamiento. Son las ratas de Gijón y vienen a reemplazar a Morillo. Son las ratas de Gijón. Bienvenidos a la era del aguarón. Oye, primo José Luis, voy a ir a verte a Gijón. Que se dice por ahí que va a haber una rebelión. Llevan a abrir directo para el norte, sol que deslumbra ganas de fiestotes. Sin vino y cachopo, buen queso y fabada, mi mente ya estaba, que se lo gozaba. Y de repente, oh, no tira el wifi, no van los datos, no, oscuras y apalpo. Oigo a la radio que hay un apagón, joder, que gran putadón. Aquí tiran la estación, joder, que gran putadón. Salgo para la calle, no hay buses ni taxis. La gente comenta y de todo se inventa. Un ciberataque que estamos en guerra. Oye, primo José Luis, cuando llegue este WhatsApp, que sepas que voy pa' ahí. Por la causa a luchar. Ahora, ¿dónde están las ratas que no temen y tiran pa'lante? ¿Dónde está el humano pa' que las espante? Esta es
nuestro sitio, vamos a dar el cante. Ahora, ponme el voy a decirte lo que opino de nuestro cruce de caminos. Mejor a mí no me hagas daño. Mira que voy armado. Soy un vaquero con historia. Tú más bien eres la escoria de este salón destartalado, hundido y acabado. Hábil el niño que diriges, un pistolero con matices. Mantengo firme la mirada, que tu suerte ya está echada. Dejaré que cuentes hasta 10 pa' después que eches a correr, que si no tú estás muerto. La corrupción se va de timba, tu grabación salió en la tele, todo empezó por mascarillas, menudo lío se armó en la sede. Parecía fácil el estafar, pero esto fue mentira, hay que estudiar. No todo vale, ¿sabes cuándo? Presta declaración. Las siglas UCEO, a ti te suenan de algo. Deja de fingir y admitir que sois tontos hasta para repartir. Y el precio aquí no sabe nada, todos actúan por detrás. Dile a tu amigo Zedan que le jodieron por WhatsApp. Y el precio aquí no sabe nada, pero bien que le gusta facturar. Que se puede uno esperar de alguien que quiere liberar. ¡Characa, que larre! Y ahora tengo que regresar a casa de papá y mamá. Me fui de mi piso, esto no hay Dios que lo pague. No doy pa' más, ahora toca pensar pa' dónde coño voy. Un pisito coqueto y que tenga más de 10 metros. He visto por Instagram uno que no está mal y que anuncia un tal Juan. Lo que pasa no me alcanza, yo no tengo tanta pasta. Tenemos uno que es muy chiquitín, mientras cocinas puedes hacer pis. No cuesta nada, bonita, solo 2000 por la cara. Y ahora tengo que regresar a casa de papá y mamá. Bailar más que los cowboys, ven a bailar nuestro salón. Esto no es un rock and roll, mueve sombrero como hago yo cuando molesta mucho el sol. No seas muy bonito, esto mueve el culo de sillón. A los heridos sin descontrol, a la puntera luego tacón. Dolly Parton, Johnny Cash, baño armónica sonar. Un honky tonky, luego un bluegrass, llegó la hora de bailar. Haz un hall, un hit, ya sabes bailar así. Esa es la esencia, deja fluir, marca hoy, ya están aquí. No todo es bailar, os voy a contar. Hoy lo vais a ver, un rodeo en carnaval. Es día de feria, os enseñaré a montar un toro bravo, pero sin daño animal. Ven y vas a hacerlo tú, solo tú, como el de pie en el bus. Sí, así, y el Fede a Madrid. Bien, muy bien, no pierdas el baile. Sí, sí, tú, siempre con tu amor. En la cantina del tío Sam, sin un revólver tú no podrías pasar. País de estrellas y de locura, rifles, banderas, hamburguesas. ¡Qué basura! Y sin dinero aquí nadie se asegura. Y usan armas también para defenderse de quien ya ahí está el sheriff con la supremacía. Capitalismo y mucho consumismo, que en nada queda si se apagan los neones. Y hay un soldado también y un mandante también y la bandera reinando en los salones. Y una estrella y otra promesa, que nada queda si se acaban los millones. Si no tienes seguro al amor que irás, vale más las balas que la salud mental. El mundo gobierna en este lugar, deporta con Bukele y acuerdos firmar. Y los misiles
diles dónde irán. ¿Dónde irán? Aquí está el muro a levantar, culturas a cerrar, latinos deportar, niños sin sus mamás. Estábamos intentando imitar los pasos, pero quedamos atascados, ¿eh? Estábamos. Madre mía. Es plural. No, hombre, es que tengo que contagiarme del espíritu carnavalesco. Ya. No, para esto hay que tener. Queda mucho programa, además. Por cierto, mañana a las 6 de la tarde, sí. Paseo de Begoña, se conocerá a los ganadores. Claro, porque toda esta gente está compitiendo, querrán ganar. Pendientes de ellos. Pues eso, mañana lo contamos. En directo en Conexión Asturias. Lo vamos a contar y a ver, mañana lo veremos. ¿Vemos las 4 siguientes? ¿Hay más? Hay más. Venga. Hay más. Son Copa Vino, los Gijonudos, los Tardones y los Restallones. Como me gustaba a mí los Restallones. Antes fuimos grandes reyes del sol, escribimos el cielo con fuerza y honor. Ven, ven, ven que el jaguar va a rugir, con plumas de fuego no vamos a huir. Somos el pasado que vuelve a brillar, en el Antorchu venimos a triunfar. De piedra a metal, de sombra a color, mejoramos el mundo, le damos sabor. El tiempo no frena, seguimos aquí, con alma guerrera, con ganas de vivir. Que suene el tambor, que baile el jaguar. El pasado renace, no va a terminar. Gritemos bien alto, que el cambio llegó. En este Antorchu todo brilló. En la selva tropical nace un eco ancestral, los mayas despiertan hoy en la ciudad de Gijón, paraíso de honor. Somos mayas. La 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 la. La 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 la. Entre las calles se escucha un tambor y la fuerza maya en el corazón, todos rojo y blancos estamos aquí, las montañas de Asturias. Así, desde nuestro barrio, la playa y el sol, todos sus sueños, la fiesta sin fin, cultura y deporte, toda la pasión nos invita a avanzar y a juntos resurgir. Os contamos la historia de un antiguo pueblo que, como el Antorchu, contagia sentimiento. Factura disparada en la noche apagada, saltó el contador, otra subida más clavada. El precio de la luz solo baja la esperanza y el concejal diciendo que mañana todo cambia. Paso por las calles y está todo tenso, todo el peso imputado y nadie da consenso. Otra rueda prensa nos ven carazopencos, pero en los barrios sobra el lamento. Que alguien pare ya este abuso que nos tiene a todos descontentos. Estamos cansados de tragar mientras tú robas lo nuestro. Que pare este circo que siempre termina con el mismo cuento. No nos vendáis más humos y más y deja ya el postureo. Somos camaleones, cambiamos de color, no todos somos grises como el túnel del negro. Vivimos en comuna, sube la luz y el gas, da igual la edad que tengas, no te emanciparás. Cambiamos el tono para sobrevivir, porque aquí les perres no dan pa' vivir. Si quieres comprar piso seguro infartarás, alquileres por las nubes y sueldos nada de nada. Somos camaleones por obligación, cada día cambiamos por culpa de la inflación. Y si la vida aprieta pues saco el tambor y la comuna grita: ¡soy un camaleón! Vaya comuna igualitaria, sin voz autoritaria, no sobra más. Mira, justicia para todas, trepamos por las ramas sin favor del fiscal. Siempre nos hacemos favores, no hace falta dar sobres, se pide con un flis. Aquí todos nos respetamos, sin nada de insultarnos, una vida normal. Ay, vuestro mundo es una hipocresía, rodeados de tantas mentiras, a ver de quién te puedes fiar. Ay, no cambiamos nuestras ideas.
aquí no nos salpica la mierda. ¡Qué linda libertad! Yo tengo un novio, yo tengo un móvil, yo tengo un rollo que me liga por el Insta, que me dice guapa y linda y que tengo mucho flow. Me sube el mood, ay que yo me muero. Él es muy cute, ay que chico tengo. Bailo que bailo que bailo, bailo que bailo que bailo, bailo que bailo que bailo va. Bailo que bailo que bailo, bailo que bailo que bailo, bailo que bailo que bailo va. Y así, y así, y así, ese videito, videito. Déjate de chorradas, nuestra vida gira detrás de una pantalla. Sin embargo aquí es todo tan diferente. Quiero enseñarte para que te sientas más libre y olvídate del resto de la gente. Poder salir sin pensar que nada falle, guardar el móvil y mirar hacia adelante. Ojalá que todo fuera como antes, pero no es así y por eso hoy te vi y tu vida es absurda. Ven al Prado, planta el culo, disfruta, toma un culín, echa un baile, mozuca, ponte a cantar que ya no tienes excusa. Hoy te vi una canción gritando a pleno pulmón, nunca te abandonaré. Un equipo, una canción gritando a pleno pulmón, que tú eres eso que de guaje soñé. Más que un animal, un emblema, no soy un trofeo, soy fuerza suprema, jugó en esta liga, pero a mi manera, el ruido del estadio ya ni me altera. Quieren que sea un oso domado, bailando al ritmo que imponen decente, pero es que si par de salvajes y rujo, se caga hasta Sánchez. Más que un animal salvaje, más que un símbolo, pero represento a mi pueblo, el que nunca se cayó. Soy la sangre indomable que en el norte se fragó, aunque siempre en Madrid se olviden de yo. Hoy vengo a decirte que quiero rugir fuerte, que tiemblen todos los valles y despierte toda la gente. Lo siento, no sabía que el oso no se arrodilla. Quedé mirando, pensando y llorando, que los más jóvenes se van volando. En Asturias hay que mirar el paraíso, una utopía. Ahora vamos a animar, vamos ya. Tardos, no tengo rival, hoy voy a luchar por las que no están. Una historia de tantas hoy te vengo a contar. Nuestra historia no escucha, por eso hay que gritar. Más juntas, más grandes, no es verdad. Yo soy libre bailando, no vengo a decorar, no vengo a decorar, no vengo a decorar. Odio que presume de la historia americana y nuestros no soporto que se traga la pantalla y aplauda al millonario mientras le mueva la cara. Este año elegimos esta gran super mentira, la gran farsa del imperio y su avaricia. El show está al otro lado, aquí mientras van robando y nosotros aplaudimos el escarnio. No me gustan las campanas ni los sobornos, no me gustan los árbitros ni los adornos, no me gustan ni las reglas ni las balas, ni el fuego sin la justicia, manos malas. ¿Qué le voy a hacer si en de tardos hay pasión? No nos callamos y luchamos por seguir nuestra tradición. ¿Qué le voy a hacer si aquí sobra convicción? Las charangas y el pueblo merecen toda la atención. Hoy voy para la discoteca. Jardín o asistí, qué decisión. Pedí un Malibu, piña, va en Toname. Por 300 pesetes tome dos. Voy a encender un pitum al llegar a la entrada para parecer más viejo y que me dejen pasar. Todavía me queda un mes para 16. Estoy muy nervioso y tembloroso. Además es sin portero, parece un oso. Carne no traje, pues soy un guaje. No voy a acojonarme, pasé pa' dentro, menudo milagro. Estoy como la luna pisa. Ahora sí que me siento un paisano. Tengo que estar en casa para cenar. Me tomé en una esquina, se me la veo encima y no me
atrevo, me niego a salir a bailar. Encima llega la hora de marchar. No tengo excusa, perdí el entusa. Encima empezó a llover y jodí la blusa. Ya llego tarde, no hay quien me salve. Va a castigarme hasta que el hurtado la palme. Mucha gente sobrevivió a aquellos 80, que generación. A Alaska no le fue mal. Cambia Mario por la bola de cristal. También se adaptó la pila de hablar de un libro fue a la ducha mear. Solo hay algo que no cambió. Jordi Hurtado siguió de presentador. Ay, da igual cuando lo veas, taper guapo, nunca tiene ojeras. Ya escribo a 10 tortugues, no quiere más mascotes y normal. El camino de Santiago hizo lo primero Jordi Hurtado. Desde aquí te agradecemos que seas inmortal. 14 charangas se presentaron en este concurso de 2026. Hemos visto 12 en grupos de 4, nos quedan 2. Nos quedan 2, que son Xareu Nelñeru e os brasileiros do Xixón. En posición, va a comenzar dentro de poco la función. Suena la banda, suena ya la percusión. Dentro de nuestro salón. En posición, llegan los flecos y colores al salón. Desde Kentucky colora las Paregón. El viejo este murió. En el futuro este somos el referente. Llenito de turistas de otros lados. Ingleses y españoles vienen a Colorado. Parece esto por mí, pero aquí al lado. En el oeste, en mi salón, siempre habrá duelos al sol. Hay una norma que respetar, no mataré niños jamás. En el oeste, en mi salón, no importa tu religión. Siempre volver para matar a forajidos nada. Los yanquis de occidente miran para otro lado. Si muere un palestino y no un ucraniano, política, racismo, guerras de religión. Aquí la intolerancia no entra en mi salón. En el oeste, en mi salón, siempre habrá duelos al sol. Hay una norma que respetar, no mataré niños jamás. Dicen que el pasado mi futuro marcará. Y de nuevo en el oeste nos volvemos a encontrar. Ahora tengo coplas, muchas coplas que cantar. Para hacerme callar me tendrían que matar. ¡Ja! En el oeste Xareu es el rey. Aquí yo mando y pongo mi ley. Yo digo no, 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 no. En el oeste Xareu es el rey. Aquí yo mando y pongo mi ley. Yo digo no, 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 no. Contra, 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 contra. Parece un meme andante. Tram, tram, cuatrero siempre miente. Tram, 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 detesta al diferente. Tram, tram, latino y delincuente. Tram, 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 no son la misma gente. Tram. El avance del progreso a los vaqueros va a arruinar, porque la tecnología el paro a mí me va a dejar. En el tren de Colorado yo atracaba sin parar, pero ahora con el AVE cuando llego ya no está. En el futuro todo esto cambiará. Hablaremos con la gente en vez de mandar un WhatsApp. Usaremos el caballo en vez de usar la villa costrera. Nació junto al mar, un pequeño valiente con ganas de luchar, guerrero indomable contra el mal. Su lucha es digna de admirar, gladiador imparable, poderoso, una vida de luchar contra gigantes y ogros, corazón invencible, luchando por la libertad.
la 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 la. Hizo una familia en su nuevo hogar, un par de bocas nuevas que alimentar. Miles de facturas tiene que pagar, de eso nadie le advirtió. La libertad su precio costó, luchó por ella, nadie se la negó. Nadie le dijo de la dura realidad hasta que sus ojos abrió. Y una moraleja vamos a cantar, a veces la libertad es solo cambiar unas cadenas por otras sin notar que la vida moderna también sabe esclavizar. Tú querías pasear aquel día cuando el pueblo explicaciones te pidió. El emperador tenía que dar la cara y con mentiras otra vez nos sorprendió. Y se pintó la cara polvos imperiales, se puso gerones, cara de fiable, el plan perfecto para los titulares. 6 y 5 de la tarde, 24 horas quedan justo para conocer el veredicto, para ver cuál es la charanga ganadora, María. Sí, mañana a las 6 lo sabrán, pero ahora ardemos en deseos por volver a conectar con el del pelo azul, que dice edades, y si en casa quieren decirnos lo que les parece, también nos encantaría saberlo, ¿eh? Te están troleando, César, que lo sepas. Él está metido en su papel. César. Sí, sí, aparte, buenas tardes, María, no te escuché, perdóname, hay mucho ruido aquí en el interior del vídeo, me estabas troleando, qué raro. Qué raro. Es que yo voy de malo hoy, ¿eh? Entonces si hago el papel de malote, que a mí estas cosas me salen solo, ya sé que soy el repugnante del programa, digo que mientras quiero ser optimista, y eso que el de pesimista el papel me viene hoy con el disfraz, está lloviendo fuera, la gente se puede quedar en casa en toda Asturias para vernos con Noche en Asturias, menos la gente de Gijón que tiene que salir a la calle. Recordamos que empieza a las 7, de momento sigue lloviendo, pero es carnaval, es el Antrochu de Gijón que nos presta a todos, así que la gente seguro que va a salir a la calle. Estamos esperando que lleguen las carrozas y mientras pues vemos los preparativos de las charangas que hay hasta 14 este año. Estamos aquí con dos jovencitas que vienen de vaquero de la charanga Aquelarre, con Irene y con Alicia. Irene, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Alicia, ¿cómo estáis? Muy bien. Estáis muy guapas, ¿eh? Deseando empezar. Sí. ¿Tenéis ganas? Sí, muchas, la verdad. Porque aunque es el segundo año de vuestra charanga, que se creó el año pasado, sí, es el primer año que desfiláis vosotras dos. Exactamente. Porque el año pasado, ¿dónde estabais? ¿Esquiando? ¿La Semana Blanca? ¿O qué estabais haciendo? No sabíamos que nos podíamos apuntar a esta pedazo charanga. Sí, la verdad. Y os apetece, ¿eh? Sí. Mucho, la verdad que sí. Bueno, ¿sabéis cómo está afuera? Que veo que lleváis un rato aquí atechadas en la Plaza de Toros. Sí, la verdad que está lloviendo mucho. Esperemos que a ver, que para las 7 pare un poco, pero bueno, que es cuando empezamos, pero aún así vamos a darlo todo, eso lo tenemos claro, sonreír, disfrutar y pasarlo bien, que es lo importante. Hombre, claro, y luego pensad, Alicia, que no va a llover tanto como en la cabalgata de este año, o sea que no os preocupéis, ¿vale? Que seguro que no va a llover tanto. Esperemos, igualmente lo vamos a dar todo. A disfrutar igual, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y la última, ¿quién eligió el disfraz de este año, que estáis muy guapas? Pues ha sido un poco entre todos. Sí, entre todos los de la charanga. ¿Lo habéis hecho vosotros, vosotras o...? Sí, el gorro está todo hecho a mano. Qué bonito. Todos los detalles que tiene. Y bueno, y todo lo demás, los zapatos, con la lengüeta, todos los detalles, todo. Que disfrutéis, ¿vale? Lo paséis bien. En vuestro estreno aquí, Aquelarre. Gracias, Alicia, gracias, Irene. Mirad, que hay otro grupo aquí, otra charanga. Bueno, saludamos a la gente, que todo el mundo quería hablar. Buenas tardes. ¿Tenéis paraguas, no? No, bueno, mejor. Bueno, lleváis ahí la cabeza techada, no vais a mojar. Digo que aquí hay mucho. Buenas tardes, ¿eh? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Preparadas, ¿no? Sí, sí. A darlo todo, ¿no? A darlo todito. Poder la lluvia más que nosotros, lo tiene claro, ¿no? Hombre, no. ¡Ánimo! Gracias. Os decía que estamos aquí, hay otra charanga muy numerosa, que se llaman Perdidos de los Nervios, como estábamos todos los reporteros, alguno más que otro, María, Marco. Luego os digo quién estaba un poco más perdida de los nervios esta tarde, porque claro, viendo la climatología, viendo las prisas, el disfraz, todo lo que caía, estas chicas tan majas son de esta charanga que os digo, Perdidos de los Nervios, y yo les dije, ¿de qué habláis? ¿De ratones y tal? Y dijeron, a ver, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué vais? Dilo tú. De ratas callejeras. ¿No había un disfraz más bonito, más apetecible? Más bonito que este, no me lo puedo imaginar. Eso es verdad. No, lo decía por el nombre. Oye, ¿y esas uñas? Las uñas, ¿viste? Fuimos a la pedicura antes de venir. No, os han quedado bien. Eso no se habrán cobrado mucho, ¿no? Por eso que os han hecho. Fueron baratas. Nada. Oye, ¿qué tal? ¿Cuántos años lleváis desfilando aquí en el Antrochu gijonés? La charanga lleva 26, hace 26 este año. 26 años ya. 26 añazos. O sea, que habéis hecho las bodas de plata, que son 25, ¿no? El año pasado las celebramos por todo lo alto, sí señor. Bueno, ¿y qué esperáis del carnaval de este año, del desfile?
Pues a ver si da un poco tregua a la lluvia. No, olvídate que 30 grados no dan y va a salir el sol, ¿eh? Si estás esperando que salga el sol para salir a la calle... Hombre, yo con que no granice... Ya bueno, hombre, tampoco te pases. pases, a ver, no creo que se ponga a granizar. No, esperemos que no, esperemos que no. También te digo, si graniza tú te vas a mojar poco, ¿eh? Bueno, no te creas que este pelo chupa y luego me arrolla por aquí, ¿eh? No sé qué es pelo, no, en mi vocabulario no sé de qué es pelo. Oye, la última, ¿cuántos sois en esta charanga? Somos 42. No, como solo me querías hablar tú, o sea, 42 que son Es que los todos... demás son tímidos, míralos todos ahí, mirando. Sí, merendando cerveza, me río yo de la timidez. Oye, pasado muy bien. Muchas gracias. Aquí los tenéis, perdidos de los nervios, bien guapo que van, llevan 26 años, deben ser de los más veteranos de Gijón y están aquí súper tranquilos, les da igual la lluvia, faltaba más, por favor. Bien. Bueno, pues si les da igual la lluvia, mejor para ellos, porque fíjense, imagen en directo, los gijoneses, asturianos que se han desplazado, visitantes, ¿por qué no? Cogiendo sitio, María, llueve de momento con ganas en Gijón. Hay que tener moral, ¿eh? Hay que tener moral. Hay que tener moral, porque pudiendo verlo en casa tranquilamente con nosotros, pero bueno, oye, que está muy bien también que se acerquen a pie de callo a vivirlo con emoción. Va llegando la gente, ¿eh? Sí, va llegando poco a poco. Es cierto que los distintos meteorólogos dan los perfiles, los modelos dan que para las 7 de la tarde empezará a ser menos copioso. ¿Sale el sol? No, sol tampoco, pero tanta lluvia como ahora mismo estamos viendo en directo. Bastante, no, sí. no, Sí, no, a ver si remite. Bueno, vamos con Giovanna mientras tanto. Sí, Giovanna creo que está también con la gente que se acerca y que se anima a vivir el Antroxu. Giovanna. A ver, compañeros, que sois muy alarmistas. Estoy Asturias, aquí nunca la lluvia para una celebración, hombre. Ahora mucha gente que nos vea desde casa, pero ya veis aquí desde los aledaños de la Plaza de Toros del Bibio cómo empieza a llegar la gente. Mira, una señora que me hace una foto, un directo a 2 cámaras. Muchas gracias. Oye, no marchéis. Venir por aquí a contar, a ver. ¿La lluvia va a haceros ir para casa? No. No. ¿Alguna vez perdimos un desfile de Antroxu por culpa de la lluvia? No. No. ¿Vais a estar con paraguas todo el desfile o se puede uno mojar? Se puede mojar. Nos mojamos. ¿Tú te mojas? Te mojan. Mira, la más pequeña, la más valiente. Sin paraguas, por aquí los papis. Venimos ya con muchas ganas de Antroxu a pesar del tiempo, ¿no? Sí, muchas ganas. Ya daba la previsión que esta debe de ser como la 27ª borrasca que pasa por aquí, pero aquí nada nos quita la ilusión y las ganas. No, ninguna. No. ¿Vais con alguna charanga en especial? Bueno, con ella, los brasileiros. Ah, claro, ya traemos a una de ellas con la charanga, con los brasileños. Sí. Y me gusta mucho que venís antroxaos y todos combinados, porque aquí no vale venir al público normal y corriente. Hacer un directo tampoco se puede venir normal y corriente, hay que venir antroxaos. Pues sí, si no tiene gracia. Muchísimas gracias. Ya veis, compañeros, que el ánimo, bueno, los brasileiros van a salir. Sí, claro, saldremos. Pero sin poncho, ¿eh? Hombre, obviamente. El traje hay que mojarlo, si llueve que llueve. Las plumas tienen que quedar desheches. Y ya ponemos nosotros el calor y la energía con el baile. También, sí. Trajiste buen público, fiel, Sí, el público de Brasil está ahí a piñón, siempre. Muchísimas gracias, ya veis, la familia siempre uno la engaña para que lo venga a ver a las carrozas. Vamos a ver por aquí más gente. Bueno, una que escapa, no escapes muy bien. No viniste entrochada. Mira, escapa porque no lleva disfraz. Entonces, claro, le puede la vergüenza. A ver, por aquí. ¿Qué es esto de venir a ver un desfile de antroxo? Por más que llueva, sin disfrazarse. Hay que verlo, nena, todos los años, oye. Pero, ¿usted ya de Gijón? Sí. En Gijón uno disfrázase. Esté en la charanga o no esté. Yo estoy disfrazada todo el año. ¿De qué va usted hoy? Yo. Espectador. Eso, nada más. Y por aquí, teníamos ganas de disfrazarnos, tenemos ganas de antroxo pese a que llueva. Sí, hombre, claro, eso, las ganas siempre, todo el año esperando por ello. Pues, aunque llueva, chaparrones, nos mojemos, hay que estar aquí. Pues ya muchísimas gracias, ya lo veis, compañeros, llueve. Yo ya no sé qué hacer con la corona, con el paraguas, pero aquí seguimos, porque la gente tiene ganas de antroxo, tiene ganas de fiesta y en nada esto empieza. Chao, Medusa. Gracias, Giovanna. Son las 6:13. Recuerden que hoy la cocina se adelanta, ya está Cristian preparado, porque a las 7 arranca el desfile. Medusa, no hay que mirarla a los ojos, porque deja de piedra te vuelve a que la desafíe. Fétero. Exactamente, así que ojo con Medusa si la encuentra por el vídeo o alrededores. ¿Pensaban ustedes que había hoy 4 reporteros de Conexión Asturias en el carnaval? Sí. ¿En el Antroxu? ¿No los hay? Creo que hay 5. ¿5? Eso nos dice Juan Luis por línea interna. Sí, que tenemos compañeros. Juanlu.
Sí, escúchame, bueno, nada, seguimos aquí en la Plaza de Toros. Yo ahora mismo vivo en una absoluta confusión. A ver, ¿a qué cámara miro yo, por favor? Porque tengo un lío. A ver, ¿cuál es mi cámara? ¿Tu cámara cuál es? ¿Ella? No, aquella es la mía. No, estás equivocado. ¿Sí? Creo que te has equivocado, ¿eh? No, mira, yo creo que aquí hay un error manifiesto. Error, creo que es el tuyo, ¿Tu cámara cuál es? Es esa. Esa. ¿La tuya? Entonces mi cámara será aquella de allí, entonces. Pero vamos a cambiar de sitio, vamos a cambiar de sitio. Sí, ahora ya sí. Más. Ahora ya tu cámara sería aquella. Sería esta, ¿no? Vale, perfecto. Oye, ahora todo organizado. Bueno, pues nada, pues estamos de manera simultánea. Sí, ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos. ¿Y yo? Bueno, todo bien. Todo correcto. ¿Qué tal se presenta la ¿Por qué me pongo el micrófono yo? Pues no lo sé. Ahora, ¿cuál es mi micro? No lo sé. No, el mío es este. Menos mal que son dos. Exactamente. Bueno, pues van a ser 4. Sigo por aquí, que me estoy volviendo loco. Yo. Tu cámara es aquella. Bueno, pues entonces, ¿y vosotros quiénes sois? Los tardones. Los tardones. Atención, dame una T. Ahí estamos. ¿Cómo sería esto? Dame una T, dame una A, dame una R. Eso, ahí está. Muy bien. Bueno, vaya tema. Ahí está. Fijaros el traje tan espectacular que llevan, porque esto anda alguien por ahí con una linterna dándoles luz y bueno, este trabajo tan espectacular. ¿Cuánto tiempo de trabajo montando este disfraz? Hay mucho tiempo. Así fui yo a comprar una camiseta térmica fluorescente y no encontré nada en la tienda, claro, normal. Y aquí tenemos, da un paso para adelante la de la linterna porque tú tenías algo como de aguadora, ¿no? Aquí lo pone, mira, lo pone aquí está, perfectamente. Y ahí llevan el casco, las latas para refrescarse y de todo, ¿no? Bueno, ¿quién es aquí el capitán del equipo, la capitana? Bueno, acércate tú que queremos ver un poco ese sombrero. Mirar este sombrero, por favor. Mirar que no pierde detalle en el casco, porque el casco es espectacular, con las orejillas así un poco parecen como de oso, ¿no? Sí, nuestra mascota del equipo. Eso es. Y arriba, bueno, pues banderitas de todos los tipos y, bueno, un espectáculo de indumentaria, ¿eh? Muy al estilo NFL. Ahí está, mira qué bonito el traje, fantástico. Mayores y pequeños, todas aquí preparadísimas. Mira, los últimos detalles ya, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? Que se le cayó ahí el... Sí, se le cayó. Amiga, es que ahí estamos. Mira, y tiene hasta protector bucal. Mira, voy a enseñarlo. Aquí tiene hasta el protector bucal, para que veáis que no falta detalle aquí a los tardones. Y un poco más al fondo, a ver si podemos girar sin que haya ningún tipo de altercado, accidente. Hasta luego, chicas. Voy hasta aquí porque por aquí tenemos otra charanga por aquí. A ver dónde tenemos. A ver, esta gente, acércate tú para acá, venga, que te veo ya preparado. ¿Tú a qué charanga perteneces? Pertenezco a la charanga Los Acoplaos. Los Acoplaos. A ver, da una vuelta para que veamos el traje. Tú vas a llevar tambor, por lo que veo. Sí, el repenique. Fijaros que los arneses del tambor los llevan también perfectamente decorados. Pasaba antes lo mismo con los tardones. Y los acoplaos hacen exactamente lo mismo. Bueno, una temática espectacular, ¿eh? Sí. Mucho tiempo de trabajo, ¿eh? La verdad que bastante, sí. Bueno, sí, sí. A pasarlo bien, ¿no? De eso se trata. Hombre, eso siempre. Bueno, pues eso venga, siempre. pues a disfrutar del carnaval, que lo bonito que tiene esto. Bueno, pues nada, en un ratito. Gracias. Nos vemos en un rato. Como veis, este es el preparativo del desfile y bueno, pues en un rato vamos a ver qué tal se nos da la cosa. Yo estoy ya de tragar pelos de esta barba que no os quiero ni contar. Venga, hasta ahora. Gracias, Juan Luis. Colócate bien la barba, que esto ya no hay quien lo pare. A las 7 arranca ese desfile de Antrosu, pero antes vamos a cocinar, María. Vamos a merendar. Una tarta de falluelos con crema pastelera y chocolate. ¿Cómo te va? Muy bien, porque ¿Te ya va bien? huele aquí en el plató y yo creo que no nos libra nadie de esto. Vamos a ir a por el cafetín para combinarlo. Venga, ¿Te parece? Venga, volvemos. No en se un vayan, ratito. que seguimos. Pasajeros a Salamanca. ¿Congestión nasal? Nasalvix alivia rápidamente la congestión nasal hasta 12 horas. Pasajeros a Salamanca. Nasalvix. Y si tienes congestión nasal con dolor de cabeza, prueba Sinusvix. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Juan nos pidió quitar los trozos de fruta de nuestras mermeladas. Pues va a ser que no, Juan. No hay foto, hay fruta. Con Telecable prepárate para horas y horas de entretenimiento. Netflix, Disney Plus, Sky Showtime, Amazon Prime y HBO Max. Ahora vas a tener pilas series que ver.
Pásate a Telecable desde solo 39,90 € al mes. Contrátalo en el 900-825-700, en tiendas o en telecable.es. ¡Una llamada! Llegan los cazafantasmas a TPA. ¿Ha visto alguien un fantasma? Los cazafantasmas. El miércoles a las 10:30 de la noche. Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 en más de 1000 productos por ser socio del Club Carrefour. Como el queso de untar Filadelfia de 350 gramos. Comprando 2 acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. En Carrefour. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. El aire se ha vuelto del todo irrespirable. Hay hongos, bacterias, muy poco saludable. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama. Nos encanta el jardín, pero es fácil que entre alguien. ¿Cómo podemos evitarlo? Con la alarma de Securitas Direct conectada a policía, porque detectamos a cualquier intruso antes de que llegue a entrar e intervenimos de inmediato para evitar el robo. Para proteger todo lo que quieres, confía en tu compañía de siempre. Securitas Direct. 900-272-888. Viajes Mariano es más musical Rey León en Madrid, en pensión completa. Incluye entradas en platea a 289 €, no incluye la comida del sábado. Comida de carnaval en el restaurante La Campana en Puruvia. Incluye baile y premios individuales y por parejas a los mejores disfraces de Viajes Mariano, 63 €. Ruta de las Camelias, Pazos, Jardines y Santiago de Compostela, 195 € en pensión completa. Mercado de Liérganes y Cartes, 65 €. Incluye comida. Pontíbere, Territorio de Arlanza, Burgos y Aguilar de Campo, 168 € en pensión completa. Y de mayo a julio, Benidorm, en hoteles de 4 y 2 estrellas, una semana desde 465 €, 2 semanas desde 826. Con la garantía de Autocares Mariano. Al pasar los años, es normal tener despistes puntuales, como olvidar dónde hemos aparcado el coche. Y es que la memoria hay que cuidarla y ejercitarla. The Memory Senior está diseñado para los mayores y nos puede ayudar porque contiene DHA, que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, de memoria, The Memory Senior, de Pharma OTC. Estos son nuestros Ampli Mini. No se ven. Ahora los encendemos. ¿Notas la diferencia? Es otra cosa. Ahora vamos a probarlos en un sitio muy especial. Pero, mi casa, ¿cómo lo habéis hecho? Hola, mamá. ¿Vemos una peli juntas sin subir tanto el volumen de la tele? Para algunos es solo tu audición, para nosotros es tu vida. Más de 2,5 millones de personas han confiado en nosotros. Llama al 937 40 40. ¿Están de vacas? ¿Entramos? No. ¿Es porque tienen la alarma de Movistar Pro? Sí. ¿Y no crees que no? No. Pues nada. Nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-256-256. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Pueblos, visita tíos, nel Concello de Chena. Blanca, que sepas que cada vez lo estás haciendo más gordos, ¿eh? ¿Aquí está bien? Sí. Pégalo mucho. Bueno, pues pégalo a lo tu pella. En este pueblo no se para. Estás agotada. Tú venías a la vida contemplativa. Un poquito. Pueblos, tíos, esta noche a las 10:30 en TPA. ¿Qué pasa, familia? Que estoy practicando un poco y poniendo en forma mis cuádriceps. Tengo más músculos que no sé los nombres de todo. Cada vez me sale un músculo nuevo. ¿Cómo estáis? Bueno, mira, estamos de carnaval, ¿eh? Ey, estoy maravilloso. ¿Sabéis de qué voy disfrazado? Voy disfrazado de Herculito Respingón. No mola, ¿no? Bueno, pero era un juego de palabras. Soy el Hércules, Herculito, Respingón. Bueno, y vamos a hacer un postre hoy muy asturiano, muy de carnaval, porque vamos a utilizar falluelos, frisuelos, feixós, cereixolos, como los queráis llamar. No y el frisuelo vaquero, el falluelo vaquero, y el frisuelo tradicional. Vamos a hacer una tarta de frisuelos o falluelos, como esa que tenéis ahí.
Enséñala ahí, pichurrín, que vas, mira, ahí. ¡Ay, qué tarta nos vamos a marcar! ¡Ay, qué tarta nos vamos a marcar! Bueno, esa vamos a hacerla, igual no me da tiempo a hacer tanta altura, porque tenemos solo media hora de cocina, entonces vamos a ir haciendo todos los procesos. Lo primero, los ingredientes, venga, arrancamos ya con los ingredientes, vamos, ahí sale la lista, ahí la tenéis, venga, primero, para la crema pastelera de cacao necesitamos 4 huevos, ahí estáis viendo, azúcar como 125 gramos, 50 gramos de maicena, ahí está, medio litro de leche, una cucharadina de esencia de vainilla y 2 buenas cucharadas de cacao puro en polvo, molido ahí en polvo, cacao puro. Y luego, para la masa de los falluelos o frisuelos, seguimos. Necesitamos 4 huevos, 200 gramos de harina todo uso, 2 cucharadines de azúcar, medio litro de leche, el aceite para luego pintar la sartén y un poquitín de alcohol, en este caso anís, puede ser coñac, puede ser brandy, lo que os gusta a vosotros. Y finalmente, para hacer la cobertura, chocolate negro, mantequilla y un poquito de nata. Y luego ya buscaremos alguna cocina para decorar que encontremos por ahí, porque estamos en carnaval y en carnaval vale todo, en carnaval todo nos vale. Mira qué pelo, chaval, Paco pelo Pantene, mira. Bueno, vamos a empezar, mire, lo primero, vamos a preparar la... que lo digo, dígelo ahora, la crema pastelera, me caché la mar, que ya me armaba yo un griga, y es que en el Olimpo no somos mucho de crema pastelera. Entonces, en la misma potina donde vamos a cocer la crema pastelera para que espese, que esto va en un visto y no visto, hacemos lo siguiente, mirad, medio litro de leche, para adentro, eso, oye, ¿veis? Ahí, que me muevo un poco, me voy a mover, voy a ponerlo aquí mejor que estoy más cómodo, medio litro de leche, les 2 cucharadas de cacao en polvo, un poquito de esencia de vainilla, todo junto, para adentro, el azúcar, para adentro, fácil, 4 huevos, para adentro también, 1, 2, 3... y 4 huevinos, ¿veis? 4 huevinos, aquí, para adentro también. ¿Qué me queda? La maicena para que espese. Esto hay que hacerlo siempre todo en frío, 50 gramos de maicena para adentro. Y ahora ponemos aquí encima de la tabla y batidora. Voy a intentar no mancharme, porque no llevo mandil. Como estoy tan guapo, y todo esto a triturar, ¿veis? Así. Siempre en frío, Siempre en frío, porque si no la maicena hace grumos. Venga, ahí. Todo bien triturado, que se mezcle todo. Y esta crema pastelera va a ser el relleno de nuestra tarta de falluelos, o frisuelos, o cerixolos, o feixós. Tiene muchos nombres, Ahí, ¿veis? Eso, ahí bien mezclado. Paso importante este, Ahí. Y esto huele que alimenta ya. Venga, ya está todo mezcladino. La batidora vamos a usarla ahora para la base de los falluelos. Entonces voy a limpiarla. Un poquitín así, ¿veis? Nada, tampoco hace falta matarse, que esto, aunque tenga un poco ahí del chocolate, da igual. Venga, y ahora al fuego. Fuego no muy alto. Y cuando empieza a espesar no tiene que llegar a hervir, tiene que estar casi a punto de ebullición para que empiece a hacer efecto la maicena y espese. Y luego lo pasamos a una fuente que tengo aquí y lo dejamos templar para ir rellenando los falluelos. Esto en casa, con más tiempo, no con esta media hora que tengo yo. ¿Veis? Ahí mezclamos bien todo. Así. Eso. Y vamos dejando ya que vaya espesando, ¿vale? Cada poco hay que vigilarlo, que no se nos pega abajo. Luego hay que andar removiendo. Pero ahora vamos a hacer la masa de los falluelos o frisuelos. Venga. En un bol grande. ¿Cuál uso? Este, que me gusta más. Venga, muy bien. ¿Veis qué fácil,
La crema pastelera hay que andar revolviendo, pero vamos ahora. En un bolo grande, también muy sencillo, cogemos medio litro de leche. Para adentro, ahí está. Venga. Cogemos las 2 cucharadas de azúcar. El chupitín. ¡Hola ahí! Danís, que no falte. Una pizquina de sal. 4 huevinos. 1. Para adentro ahí. Vamos. 2. Para adentro también. ¿Os gusta el carnaval? ¿Os gusta disfrazaros? A mí me mola, ¿eh? Ay, madre, ¿cómo cuesta este? 2. Venga, 3. Y 4. Dentro están, ¿eh? Huevos, leche, azúcar, harina, que la voy a tamizar, perdón. Hoy tengo todo lo tamizo. Aquí. Venga, tamizamos la harina para adentro. Voy apurado porque si no me da tiempo, ¿eh? Pero vais a ver lo fácil que lleve. Esto es lo que más tiempo lleva que lleve. Y luego haciendo nuestros amigos los falluelos. Y es lo más complicado. Ahí la harina. Para adentro. Listo también. Y ahora, batidora. Que me cayó algo. Batidora. Cuchara afuera. Y a batir. Y mezclamos todo. ¿Veis qué fácil? Hombre, a ver, es fácil porque lo está haciendo un semidios, que soy yo. ¿Sabéis que Herculino, que soy yo, pues soy un semidios. No sé muy bien de quién soy fiu, creo que era fiu de... Soy fiu de Zeus, no, perdón, Zeus. De Zeus y de Atenea. Soy fiu de Zeus, y de Atenea era... No lo sé. Bueno, hay que mirarlo. Búscamelo ahí, Carlos, a ver. ¿De quién soy fiu? Entonces soy un semidios. Soy mitad humano y mitad dios. Ahí. Y un semidios que fae tarta de falluelos en 30 minutos. Cuidadito. Ahí, ¿veis? Venga. ¿Ves qué fácil se prepara la masa de falluelos? Sembrado. ¡Hala! Ya está. Y es bueno dejar la masa reposar un poquitín. Si lo hacéis una horita antes, mejor que mejor, ¿eh? Para que coja un poquitín de cuerpo. ¿Vale? Venga, pues ahí la dejo. Y vamos ya con nuestra crema pastelera. Ahí. Esto empieza ya. En el momento que ya casi a ebullición apartamos. Y ya se va a hacer en un momentín. Vais a ver qué rápido espesa, ¿eh? Hoy la tengo a tope. Vosotros en casa no la pongáis a tope, pero yo como soy un... Ya os dije antes, yo soy un dios, pues no me mancho, ¿eh? Yo como soy un dios puedo controlar mi crema pastelera porque yo hago así, con mis rayos X de los ojos, ¿eh? Porque Hércules tenía rayos X y si no los tenía ahora ya los tiene, porque soy un Hércules de estos de... Iba a decir, no puedo decir publicidad. ¿Veis ahí? Ali, no me presiones, que me quedan 20, ¿eh? Bueno, Ali, pero es un postre muy del Olimpo. Venga ahí. Eso es. Suerte que tengo uno hecho. Muy bien, muy bien. Ya lo preparé y ya hice un montón de falluelos. Eso, ¿veis ahí? Mirad los falluelos, todos los que hice, porque sabía que iba a andar justito de tiempo, ¿eh? Mira todos los que hice y más que había, pero Toloquito comió 6. Sí, ahí está. Toloquitín. Mira, dice, no deja a nadie tocarlos. Encima, ¿sabes qué pasa? Que no le echéis azúcar, porque para hacer esto no hay que echéis azúcar, si no es muy dulce. Entonces eso son más bien ahora para rellenar o para... Y esto nada, esto tenéis que tomarlo vuestro tiempo, ¿eh? Esto es lo único de verdad chipejiguero, aparte de ir haciendo luego los falluelos. Que hay que vigilarlo, la crema pastelera, para que no se pegue abajo. Hay que remover hasta que espese. No tiene más. Esto es su peculiaridad. A ver, yo podría hacer magia, ¿sabéis? Porque con mis superpoderes yo podía hacer magia ahora y dejarlo ya hecho. Pero no hay plan porque vosotros no tenéis superpoderes. Solo os tengo yo. Entonces, y jugar con ventaja. Y no quiero, ¿eh? Que podría, ¿eh? Hago así ahora, pum, y tú que eres calvo, te dejo esta melena en un momento. A ver, pum, al que estés en casa. Ping, hago así y te pongo... ¡Ay, madre, espera! Que me está llamando Zeus. Me está llamando Zeus. Espera a ver. Dime, Zeus.
¿Qué? ¿Que no vacile tanto? Uy, vale, perdona, que no digas dónde vengo. Vale, lo siento, vale. Mi cochila, Marceus, que me está diciendo que no ande contando a todo el mundo ni de la dirección del Olimpo ni cuándo pasa el ave para llegar allí. No lo puedo decir, chico. Uy, como que mal tomado ese, ¿eh? Muy mal tomado. Bueno, ¿veis? Esto ya va a empezar ahora a coger cuerpito ahora y hace su magia. La crema pastelera, siempre decís, joder, Cristian, es que platos con crema pastelera debe ser muy complicado. Ya veis que no, Mira, ya empieza a espesar, ya está arrancando a espesar. ¿Veis? Ya está. Ahora ya parto. Eso. Y con el calor residual se termina de hacer la cremita. ¿Veis? No os preocupéis si, por ejemplo, queda algún grumín, porque ahora os enseño un truco para dejar la crema fina, ¿eh? Y no mataros aquí, mirad. Esta ya está, ¿veis? Ahí. Pero, por ejemplo, como esta, que no estuve revolviendo, voy a hacerlo adrede, ¿eh? Voy a ir lentamente. Imaginaros, hacemos la crema. Esto yo lo puedo parar, así. ¿Veis? Ahí. Y no revolvimos lo suficiente, entonces queda algún grumín. Entonces es muy fácil, mirad, cogemos la crema, venimos para acá, déjame poner aquí debajo un trapo, para no quemarlo todo. Ahí, ¿veis? Y cogemos otra vez nuestra amiga la batidora. Ahí, no es trampa, para que quede finito. Esto ya es un truquín, eso, no falta tampoco que me estéis limpiándola, porque esto que tiene aquí ya es lo de los falluelos. ¿Veis? Ahí, entonces ahora, para dejarla muy finina, cogemos la batidora, máxima potencia, ¿veis? Y va a quedar la crema fina filipina. Porque a veces al echar el cacao y tal, igual te queda algún grumín. ¿Veis? Y de esta forma queda mucho más fina. No es innecesario, ¿por qué? Porque tampoco queda mal. Pero bueno, yo prefiero hacerla así, ¿veis? Y que quede fina. Y un truquín que os doy, ¿eh? Luego vosotros en casa, si no queréis complicaros, no lo hagáis. Pero yo creo que así gana, ¿eh? ¿Veis ahí? Esto es un truco de Dios. Es un truco de Dios que yo comparto con vosotros, aunque Zeus no me dejara, ¿eh? Pero es un truco de Dios, ¿veis? Ahí. Eso sí. Esta crema pastelera hay un vicio entre el aroma de vainilla y el cacao puro, un vicio. Venga, ahí. Suficiente. Venga. Ahí está. Y ahora, una lengüina. Lengua. ¿Dónde me quedó la lengua? ¿Dónde guardamos la lengua, Carlos? Hasta aquí. Muy bien. Es que Carlos me ayuda a guardar y a veces... Y ahora lo ponemos, mirad. En una fuentina. Ahí. Mirad qué maravilla de crema pastelera. Nos marcamos en riguroso directo. Cuidadito, ¿eh? En riguroso directo. Sin trampa ni cartón. La cremina pastelera de chocolate. Y ahora dejamos templar un poquitín. Listo, que temple un poco. Ahí. Seguimos, los falluelos. Voy a hacer 1 o 2, ¿eh? Tampoco me voy a matar porque tengo un montón y tengo que empezar a montar la tarta, que si no, no me da tiempo. Entonces, esto fuera también. Y vamos a ir haciendo algún falluelín. ¿Sabéis qué? El primer falluelo siempre sale regulinchi, ¿eh? Siempre sale regulinchi. Entonces, aquí tenemos nuestra masa que, como os dije antes, muy importante, muy importante dejarla reposar un poquitín, ¿eh? Y a mí me gusta, me quitáis esta parte así, que hay idea, lo aparto o se lo quito, ¿eh? ¿Veis? Así. Bueno, entonces, fuego en el centro. Yo tengo este tipo de creperas, ¿veis? Que son muy prácticas. Si no, vale una sartén de confianza que tengas en casa. Pero estos son muy cómodos para trabajar, ¿eh? Ponemos ahí y para esta tarta voy a hacerlos no muy finos. Tienen que soportar el relleno. Pelín gorditos, un pelín como estos, mirad. ¿Veis? Este es más gordo, mejor el de que este fue el de arriba del todo lo que me quedaba, ¿veis? Así. Un pelín. ¿Veis? Así. Ahí. Esto, ¿eh? Entonces vamos a hacerlos fino. Ahí. Entonces, venga, vamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí que lo tengo, que me olvidaba. Un aceite vegetal, ¿eh? Un aceite vegetal que no da mucho sabor. En este caso, voy a ponerlo aquí,
aceitín de girasol y una miajina y pintamos. También podéis pintar con mantequilla. La mantequilla suele quemar rápido, ¿eh? Yo os recomiendo un aceite vegetal como este y tampoco falta mucho, ¿eh? Ahí, que tenga calorín y listo. Y luego vamos a preparar la cobertura de chocolate, que la vamos a ir echando aquí mientras calienta, pero la metemos en el micro luego. Ponemos todo el chocolate, ¿veis qué fácil? Ponemos unos 60 gramos de mantequilla. Travesura. 60 gramos de mantequilla. Ahí. Y luego en el microondas, así. Golpes de 30 segundos para que no se nos... Ya sabéis, para que no se nos queme. Un poco nata. Y dejo un poco nata fuera por si lo quiero dejar más ligero, ¿eh? Ahí, venga. Y esto lo dejamos aquí para luego meter en el micro. Y volvemos a los falluelos. ¿Alguna vez os imaginasteis a Hércules? Al Hércules, el Hércules griego, el Hércules, el semidios, haciendo falluelos? ¿A que no? Pero es que la gastronomía asturiana es la mejor del mundo. Entonces, hasta los dioses sucumben a la gastronomía de Asturias. Es que de verdad, yo sé de buena tinta que mi padre, yo digo Zeus, Carlos no me dijo si era Zeus. Zeus y Almeja. Ah, Zeus y Almena. Pues mi madre era Almena y mi padre Zeus, ¿eh? Eso. Si mi madre era Almena, mi padre era Torreón. Se apellidaba Zeus Torreón. Pues son unos enamorados de la cocina tradicional asturiana, unos enamorados. Ellos los domingos en casa, cuando viene más dioses, no sé, Cupido, cuando viene Atenea, cuando viene Ares es más complicado porque es el inframundo y todo esto. Entonces ellos les disfrutan de una buena fabada, y Ares se vuelve loco allí, se vuelve loco. Venga, entonces bien caliente, ¿eh? Ahí está, cogemos una garcillaína, quito así un poco lo de aquí, venga. Y falluelín, movemos bien, falluelín, un pelín gruesinos, ¿eh? No los quiero fino, ¿eh? Vais a empezar, ¡esto ya gordo! Que no los quiero muy finos, que tienen que aguantar la tarta. ¿De acuerdo? No los quiero muy finos, que nos quede claro a todos. Eso, me huele a cielos finos como papel de liar, tú. Pero no los quiero fino, ¿veis? Y el primero ya sabéis que sale regulinchi. Entonces vamos a ver si rompemos aquí la regla fatídica esa, tipo ley de Murphy, de que el primero sale siempre mal. ¿Veis? Ahí. Que coja colorín, ¿eh? Venga. ¿Qué piensa? ¿Que voy a dar la vuelta así? No, voy a poner esta para dar la vuelta, ¿eh? Porque estos no despegan, mira, no despega muy bien, entonces no me fío. Ahí veis que tueste un poquitín, ¿eh? Luego con esta espátula damos la vuelta, a ver cómo vamos. Bueno, puede servir, ¿veis? Ahí. Y ¡ole! Falluelo va, falluelo viene, por el camino, va y se entretiene. Que, que es así, el dios Zeus haciendo falluelos. Que, de verdad, voy a ser trendy stopping en todos los sitios. Zeus haciendo, el hijo de Zeus, el falluelero, el frisuelero haciendo frisuelos. Esta publicidad, de verdad, me van a contratar en Alimentos del Paraíso, a mí, a Hércules, porque yo promuevo la gastronomía asturiana por todo el universo. Hasta por Asgard, donde está Thor, ahí también me han llegado los falluelos. Venga, entonces, este está, ¿eh? ¿Veis qué fácil? Así me gusta a mí. Entonces, volvemos. Vamos a hacer otro, venga, que tenemos tiempo, rápido. Así un poquito, pero muy poquito, ¿eh? De aceite de girasol, una garcillaína, así, garcillaína. Eso, y ahora, mueve tu cintura y al fuego, ¿veis? Dejamos ahí y ahora no hago más que si no me da tiempo a hacer la tarta. Venga, ahí, luego ya haremos más cuando acabemos. 10 minutos, hago el último, ¿eh? Hago el último, de verdad, que si no, no me da tiempo a hacer el resto. Ahí, ¿veis? Así, para que no pegue por los bordes. Eso, ahí, venga. Pues ya, esto lo voy a apartar para acá. Eso, voy a coger un plato chulo. Y ahora es tan fácil como lo que vais a ver, ¿eh? Que esté más templadita la crema, debería estar un poco más fría, pero tenemos que tirar. Entonces, a la par, voy a ir metiendo el chocolate en el microondas. Golpes de, como lo conozco, voy a dejar 2 minutos y medio, porque yo conozco mi microondas, ¿eh? Pero vosotros si no, golpes de 30 segundos. Venga, vamos a hacer este.
Ahí está. Ahí, venga. Y lo sacamos. ¿Visteis qué fácil es? Esto no tiene complicación. Entonces esto podéis hacerlo tranquilamente en casa. Ya no guerreo más, porque ya si no da tiempo a hacer la tarta. Y a decorar esta, presentar esta en un plato y todo. Porque si no da tiempo, ¿veis? Ahí. Ya está sueltín. Pa' aquí. ¡Epa! Pues hala. Listo también. Bueno, pues ahora, montaje. Un plato chulo o una base de bizcocho, si queréis, de un molde, que podéis meterlo en un molde e ir formándolo, y un plato queda bien también, ¿eh? Y es tan sencillo como esto. A ver, estos son los más calientes. Voy a apartarlos para que coger los fríos. A ver, aquí. Que los calientes, la crema caliente y esto caliente, y es mejor dejarlos que estén templados, ¿eh? Esto voy a apartarlos, que fue los últimos que hice. ¿Veis? Ahí. Este también. Y ahora nada, muy fácil, ¿veis? Ponéis una base. Ahí. Esto es sencillo. Lo dicho, podéis utilizar un molde de bizcocho que sea esa medida, para ir montando y que no se os trasbole. Y luego colocamos encima la cremina que hicimos con cacao. Tampoco falta una barbaridad, ¿eh? Que queda así por todos los lados, ¿veis? Eso. Ahí. Así. ¿Vale? De esta manera vais haciendo capas. Eso. Y a mí me gusta meter por el medio un poco de almendra crocanti. Pero eso ya es cosa mía, ¿eh? Y vais montando. Tan fácil como esto. Tan fácil como esto, familia. Como si fuera casi como una lasaña, ¿no? Pero una lasaña de falluelos. En este caso, crema pastelera con cacao. Vale crema pastelera normal. Vale con nata. Vale con dulce de leche. Vale con lo que os gusta a vosotros. ¿Veis? Ahí, capa a capa. Y vamos montando nuestra tartina. Esto luego hay que dejarlo de un día para otro en la nevera, ¿eh? Ahí, voy a montar unos cuantos capes para hacer una mini, ¿eh? Para que veáis cómo va luego el chocolate por encima y tal. Pero esto lo suyo ya, como esa que hice yo. ¿Veis? Como la que hice yo. Tirar para arriba hasta donde os deje el falluelo. O hasta donde tengáis ganas vosotros. Ahí, venga, sí. Y luego hay gente, y yo también la... ¿Esa que hice? No me acuerdo, pero hice muchos. Igual lleva 10, 25 o así. Puede llevarlos, ¿eh? Tranquilamente. Que os quería comentar que también la podéis hacer... con las dos cremas pasteleras, con una de chocolate y una crema pastelera tradicional. Ir jugando con los dos. Que eso también mola mucho, ¿eh? Y el crocanti lo metéis de vez en cuando. No lo metáis en todas las capas, que a ver, desborda también, ¿eh? Entonces, el crocanti metéis en un 2 sí, 2 no, ¿vale? Para que haya un juego ahí cuando cortéis luego, haya un jueguín así de sabores y de toques crujientes, ¿de acuerdo? No falta meterlo en todas. En esta lo pongo, luego en otras 3 no lo pongo. A ver el chocolate. Ahí, casi está. 30 segundos más y ya mezclamos. Venga, ahí. Seguimos, ¿eh? Otro más. Y esto ya es lo que hay. No hay más. No hay más. Capa a capa. También se puede rellenar de una mousse de quesos. Quedan ricos, ¿eh? Con una mousse de quesos también. Yo ya los vi, los comí por ahí en algún chigre, rellenos de una mousse de queso como hicimos el otro día, y quedan muy buenos, ¿eh? Y está muy de moda con dulce de leche, pero eso no es asturiano. Eso no es asturiano. ¿Veis? Ahí. ¿Veis qué fácil? Lo pejiguero. Sí, bueno, a ver, lo pejiguero y es montar y hacer los falluelos. Y la crema pastelera, bueno, la pastelera para mí es mucho más fácil que estar ahí dando candela a los falluelos. Aunque bueno, una vez que te pones, va rápido, ¿eh? Y yo siempre me acuerdo de mi abuelita Edita. Mi abuela Edita era una máquina de hacer falluelos. Pero le molestaba mogollón, que según hacía tú comieras. Porque no los veía crecer, ¿entiendes? Entonces se enfadaba, pero muchísimo, ¿eh? ¡Dejadlos ahí! ¡No los cojáis! Parecía fatal. Pero aún así lo hacíamos, ¿eh? Y cogíamos y escapábamos corriendo antes de que nos diera, nos tirara la escoba. Que era muy ella de tirar la escoba. Ahí, ¿veis? Así. Y venga, bueno, yo estoy haciéndolo súper rápido por los tiempos, pero chicos, vosotros con calma. Y luego el tiempo de reposo importante, ¿eh? Y si queréis hacerla muy alta, como yo hice aquella, pues sería el doble de cantidad en la crema. Porque no da, esta crema, como veis, no da para una muy alta, ¿eh? Así. ¿Veis? Ahí. Que llega un poco hasta el borde. Eso. Yo creo que lo tenía más o menos medido, ¿veis? Sí, en cantidad.
Eso es. Lo tenía más o menos controlado en función de los falluelos que tenía. Venga, así. Y en esta vamos a poner también crocante. Crocante que te crío. Ahí. Venga, venga, venga. Quedamos justitos, ¿eh? Van a sobrarme ahí 2 falluelos. No tengo más crema. No tengo más crema, oye. Ahí. Venga. Va a sobrar alguno más. Voy a poner este que me gustó más cómo quedó. Así. Eso. Ahí. Y yo creo que ya no puedo poner más. Estos que quedaron aquí, los 2 que hicimos y 2, estos para el equipo luego que se van a pelear comiendo. ¿Veis? Ahí la tenéis. Entonces, déjame limpiar un poco eso que queda ahí. Ahora vamos con el chocolate. Venga. Eso. Limpio un poco aquí. Ya cobertura de chocolate. Ya tenemos aquí. Ahí está. Venga. Voy a coger un bate. Chocolate. Bate. Ahí. Y mezclamos como que así. Eso. Y vamos formando la cremina. Nuestra crema de chocolate para poner por encima. ¿Veis? Vosotros en el microondas, con cuidado, ¿eh? Con cuidado que no todos los chocolates aguantan la misma temperatura. Golpe de 30 segundos, no alarméis, que luego os enfadáis. Y me echáis la culpa a mí. Venga, ahí. Ahí, ¿veis? Eso. Así. ¿Esto está? Con cuidado, Cristian. Ahí, Cristian, con cuidado. Bueno, entonces ahora ponemos en el medio, que caiga también presta, ¿eh? Ahí, más o menos, yo creo que esa cantidad ahora vale. Y esto tiene que ser rústico. Loco. Madre, que voy a manchar el disfraz. Esto tiene que ser rústico, ¿eh? Así. ¿Veis? Ahí. Eso. Si cae no pasa nada, ¿eh? Al revés, no queda ni mal. Que caiga un poco por los lados. Pero tampoco voy a poner una cantidad desmesurada de chocolate, ¿eh? Que ya lleva chocolate por dentro. Estoy en la cobertura por arriba porque quede guapo. ¿Vale? No voy a poner más chocolate. Y ahora, la almendrita. Yo esa que tengo ahí, que tenía más tiempo, lo que hice fue ponerle chocolate por todos lados. Pero tampoco hace falta hacerlo así, ¿eh? Mira, así como está, queda súper digna, súper divertida y súper chula, ¿veis? Mira qué maravilla. No hace falta que hagáis ese monstruo que hice yo aquí, porque yo hice la que enseñamos ahí, pero no es necesario tan grandona, ¿veis? Chicos, que nos marcamos en media hora una tarta de falluelos de quitar el hipo. Un aplauso o algo aquí, ¿o? Un aplausín, venga. Y ahora vamos a emplatar. Tan fácil como... Así, claro. Mirad, ¿eh? Estos son frutos rojos. Y yo, con mi aliento de hielo, los voy a congelar, porque soy Hércules. ¡Oh! ¡Oh! Mira. Chaval, acabo de congelarlo. Soy un semidios. Soy un semidios. Yo es que soy la caña. Soy la caña. Bueno, entonces, para decorar, a ver, tengo aquí también un poco de helado, que como tiene marca, voy a cogerlo al final, para no enseñaros la marca. Entonces, apago aquí y vamos a emplatar esta belleza, que esto es una barbarie de tarta. A ver cómo la corta, Cristian. Ahí al medio. ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! Dame un minutín más, Ali, por Dios. Que no lo merece, que esta tarta se lo merece. ¡Mira qué maravilla! ¡Chavales, mirad qué tarta de falluelos! ¡Vaya tarta de falluelos! Que se marcó el Cristian. Y ahora un poco de lado. Así de lado. Uy, joder, ¿qué pasa aquí? Hostia, el lado pobre. Saquélo mucho a descongelar. A ver, baja ahí, Vaya bola que nos marcamos más chuchurría. Ahí. Venga, así. Una morita. Aquí. Voy a poner 2 o 3 grosellas. Así, una frambuesita.
una grosellita. Ahí, sembradito. Ahí. Y luego lo último. Pongo un poco de cacao. No pongo más nada. Está bien, ¿no? Un poco de crocante alrededor. No tengo menta porque no la tenía, pero me quedaría bien. Puedo poner un poco de perejil, pero no es lo mismo. Bueno, familia, mirar en carnaval, qué maravillas de tarta de falluelos nos marcamos hoy. Bueno, disfrutar del carnaval, ser felices, sonreír todo el día, que lleva barato, porque la sonrisa ilumina más que la luz y es mucho más barata. Venga, pues ahora, disfrutar del carnaval, si os quiero. Ahora aún queda mucho Conexión Asturias. Nos vemos mañana con más recetas y con más alegría aquí en la cocina de la TPA. A ver, soy el juez, voy a levantar esto a pulso, a ver. ¡Ay! A punto de dar ya el pistoletazo de salida a este desfile del Antrosu y lo prometido es deuda. Decíamos que íbamos a defenderlo, cual Sena, con uñas y dientes, y así lo estamos haciendo. Y además acabo de pillar una negociación entre charangas. Tenemos aquí a Mazcaraos y tenemos a Sareu también. Leñero, aquí estamos, por supuesto. Os vi antes ultimando los detalles. Estabais cargando ahí una caja de paja. ¿Dónde está? Está afuera ya colocada esperando para salir a desfilar. ¿Y qué más os faltaba? Nada, enchufar las baterías para que tuviese luz, dar color al desfile y nada, poco más. No, en estos días poco se ultima, ya tiene que estar todo hecho. El color, la clave, además, como estoy viendo. Bueno, a ver, este año es verdad que hay muchísimo colorido, pero es que el carnaval es colorido. Tenemos ahí un cartel en blanco y negro que nos representa mogollón y aquí estamos las charangas poniéndole color a esta cita, que es lo guay y lo importante. Color siempre a tope. Pues en absoluto tenemos un día gris, aquí estamos llenos de color y ahora mismo empezamos con el desfile. El jarabe para la tos seca de Vicks alivia la tos a partir de 15 minutos. Bueno, quizás no siempre. Jarabes para la tos de Vicks. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Lidl es el súper número 1 en precio según la valoración de los consumidores. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. Desde este lunes, 450 gramos de contramuslo de pollo deshuesado por 2,39. Ahorras un 17%. Y con Lidl Plus, 500 gramos de café natural molido por 4,19. Ahorras un 19%. Lidl, vale la pena. Sal de lo de siempre con Yatecomo. Prueba la deliciosa receta del maestro Yatecomo. Fideos orientales y condimentos con sabor intenso. Irresistiblemente buenos. Yatecomo. Disfruta de algo diferente en 3 minutos. Y atrévete a variar. Prueba Yarroz. Con deliciosa salsa estilo oriental y un sabor sorprendente en solo 5 minutos. Esto es como una meditación. Gratísimo, ¿eh? Me encanta el oso. ¿Se lo regalamos? Se lo regalamos. ¿Y ella vive aquí sola? Sí, mira, tiene toda esta montaña que ves aquí. Aquí la sociedad era distinta de lo que había alrededor. Era más militar, más castrense. Lugar precioso, este embalse. Yo quiero aprender a pescar. Ahí va. Qué cosa más alucinante, esto es muy raro verlo. Una planta dentro de la cueva. Forjando Historia. Mañana, a las 10:30 de la noche, en TPA. Vivero Solís, construcción de parques y jardines, grandes ejemplares, instalación de riego automático, cierres metálicos para fincas, plantas de interior y exterior. Vivero Solís, estamos en Cullences, al lado de la gasolinera Las Palmeras, salida UCA, teléfono 985 29 61 14. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. El aire se ha vuelto del todo irrespirable. Hay hongos, bacterias, muy poco saludable. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama. Llega el momento de actualizar tu tecnología y en Electrooutlet podemos ayudarte. Tenemos grandes y pequeños electrodomésticos, telefonía, informática, las mejores marcas a los mejores precios. Los encontrarás en Electrooutlet. Estamos en el polígono de Asipo frente al Museo Fernando Alonso. Electrooutlet, donde cada euro da mucho de sí. ¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra.
apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número 1 en zumos exprimidos. ¿Cuáles son los sonidos que más te gustan? Sigue disfrutándolos con un cuidado auditivo personalizado. Revisa gratis tu audición en Audica. Anita tiene 2 años y sufre desnutrición aguda. Como ella, millones de niños y niñas pueden morir cada año a causa de la desnutrición que se está intensificando con las guerras y el cambio climático. Pero con tu apoyo podemos salvarlos, con una solución sencilla. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de las vitaminas y nutrientes esenciales que un niño necesita para recuperarse de la desnutrición. Con solo 9 euros al mes durante un año, en UNICEF podemos proporcionar 375 sobres de alimento terapéutico y salvar a niños y niñas de la muerte. Hazte socio. Es increíble ver cómo en pocas semanas se recuperan completamente. Pero cada segundo que pasa hay un niño más como Anita en riesgo de morir de hambre. Entra en unicef.es o llama al 900-907-300 y hazte socio o socia. Hoy, tú puedes ser parte de esta solución tan sencilla. Gracias. Nuevas galletas Colacao, bañadas con una irresistible cobertura de Colacao. Estos son nuestros Ampli Mini. No se ven. Ahora los encendemos. ¿Notas la diferencia? Es otra cosa. Ahora vamos a probarlos en un sitio muy especial. Pero, mi casa, ¿cómo lo habéis hecho? Hola, mamá. ¿Vemos una peli juntas sin subir tanto el volumen de la tele? Para algunos es solo tu audición, para nosotros es tu vida. Más de 2,5 millones de personas han confiado en nosotros. Llama al 937 40 40. Napolitanas Ate tu café extraordinario. Y ahora más napolitanas al mismo precio. En Gallina Blanca lo tenemos claro. Hogar es mucho más que 4 paredes. Hogar es cuidar. Mimar es hogar. Ellos son hogar. Los amigos son hogar. Ese es hogar. Como el sabor único de los caldos caseros Gallina Blanca, hechos a fuego lento y con ingredientes 100% naturales. Gallina Blanca. Hogar, rico hogar. Yo que tengo mascotas, ¿cómo puedo proteger mi casa? Con la alarma de Securitas Direct conectada a Policía. Porque la puedes activar cuando estén dentro y además verlas cuando quieras desde el móvil. Para proteger todo lo que quieres, confía en tu compañía de siempre. Securitas Direct. 900-272-888. Como podéis observar, son muy frescos. Nuestros proveedores de aquí los traen cada día. Y son los más baratos porque son de Aldi. ¡Mari Carmen! Siempre pisándome lo fregado. Ahorra con las fresas. A solo 2,99 el medio kilo, un 33% menos. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! Al pasar los años, es normal tener despistes puntuales, como olvidar dónde hemos aparcado el coche. Y es que la memoria hay que cuidarla y ejercitarla. The Memory Senior está diseñado para los mayores y nos puede ayudar porque contiene DHA, que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, de memoria, The Memory Senior, de Pharma OTC. ¿Sabías que las humedades tienen graves consecuencias para tu vivienda y tu salud? Iberdeco Humedades es la solución definitiva a tu problema de humedad. Realizamos todos los tratamientos completos de principio a fin. Por eso somos empresa nacional líder en la eliminación de humedades. Cuando Iberdeco Humedades entra en tu hogar, la humedad sale para siempre. Rebajas en el mundo. 2x1 en ropa de cama. Hasta el 60% de descuento en alfombras, cortinas y estores. Estamos en Oviedo, Gijón y también en Viella, a 2 minutos de Parque Principado, con parking cómodo y gratuito. También en tejidoselmundo.com. El Mundo, desde 1903, tu tienda de hogar en Asturias. Mira qué ofertas tenemos esta semana en Alimerca. Cinta de lomo de cerdo fresca al vacío a 3,95 € el kilo. Salmón en rodajas a 14,95 € el kilo. Y plátano de Canarias a 1,99 € el kilo. Alimerca. Sí, quiero. Juan, nos has pedido una mermelada con el mismo sabor pero sin trozos de fruta. Hemos tomado una decisión. Seguir haciendo lo que mejor sabemos con nuestros inconfundibles trozos de fruta. Porque hay cosas a las que no podemos renunciar, Juan.
Aquí tienes, por si te interesa. No hay foto, hay fruta. Si hay algo que le guste más que los dinosaurios, es su sándwich favorito de queso Filadelfia. Tan cremoso y delicioso, y con mi toque especial. Filadelfia, nada como el original. Desde que era pequeñito, mi nieto solo tenía una cosa en la cabeza. El balón. Estaba, loquito por él. Si se caía, pues se levantaba y seguía y seguía. Su sueño siempre ha sido ser un gran futbolista. Y ahí estaba yo, para que nunca le faltara de nada. Abuela. ¡Ay, mi niño! Gracias, abuela. ¡Qué golazo! Tu ternura me ha traído hasta aquí. Milka, patrocinador oficial de la Liga. Siete y 5 de la tarde, los gijoneses y seguramente muchos asturianos, porque vendrá gente de todos los puntos de Asturias para vivir una de las celebraciones más esperadas y más animadas del calendario gijonés, el Antroxo a pie de calle, Marco, y da igual que llueva porque mira cómo está de paraguas. Ahora que hago mías tus palabras, hay que tener moral, hay que tener valor, llueve copiosamente, las previsiones decían que a esta hora iba a bajar un poco la intensidad, pero no es así. Ya ven que sigue lloviendo fuertemente sobre la villa de Jovellanos, pero eso no arredra a los gijoneses. Hoy hay Antroxo, hoy hay desfile, sí o sí. No se va a suspender, sí o sí, evidentemente, y efectivamente hay desfile. Casi un año ya, esperando el momento, con mis amigos, todos. Y están preparados ya. Listos y ellos dispuestos. sí que no se achantan, Tenemos princesas guerreras, tenemos dioses muchos del dioses. inframundo. Sí. Que no es Lucía Bosé, acuérdense. ¿Quién más tenía? Pues tenemos a Neptuno, a Medusa, a Hades y a Siena. Es decir, a Juan Luis, a Giovanna, a César y a Amanda. Ahí los ven a los cuatro con todas las ganas del mundo a pesar de la lluvia, compañero. Mira, Neptuno sin paraguas, Toma ya. Amanda. Pues os decía, chicos, que da exactamente igual que llueva que no, pero porque nos vamos a quedar ahora mismo ya sin paraguas. Ya salieron las charangas, ya empezaron a retonar todos los tambores y nos vamos a poner a bailar. Sin paraguas nos vamos a quedar ya. Ya les digo, empieza el baile inolvidable, además, que estamos en Buenos Días para decirlo, y aparte que bueno, que vamos a dar guerra, que el outfit nos viene al pelo, así que da igual que llueva, salimos. Hola de nuevo, compañeros, ya arrancó el Antroxo este año aquí en Gijón, puntual a las 7 de la tarde ha arrancado este desfile del Antroxo. Pasado por agua, Marco, compañeros, hoy que a las 7 de la tarde parecía que iba a llover menos. Yo empecé este programa esta tarde diciendo nada, no creo que llueva como la cabalgata, se me está bien por tonto, está lloviendo todavía más que el día de la cabalgata, pero las calles, no sé si Dani, compañero, date la vuelta, está la calle aquí en Gijón llena de gente en las proximidades de la Plaza de Toros del Vío, donde ha arrancado, aquí hasta el Humedal, 14 charangas, 43 asociaciones, no se lo quiere perder nadie, y este es un ejemplo, compañeros, de que el Antroxo gusta y mucho en Gijón, porque no os imaginéis la que está cayendo, frío eso sí, no hace, gracias a Dios, pero no os imagináis la que está cayendo en Gijón y lo bien que se lo está pasando la gente, al menos los protagonistas y el público también, Así que aquí vamos a estar hasta que haga el programa mojándonos, faltaría más por el Antroxo de Gijón, el Aquantroxo, como lo llamamos esta tarde. Y en la cabeza de este desfile vamos con una marcha imparable. Y no, compañeros, no lle moral. Y espíritu antroxero, porque si va frío, que lo hay bastante, pues pegas unos bailes así, al ritmo de la charanga y continúas. Así que esta tarde no os lo perdáis a los que quedasteis en casa, porque os vamos a traer todo el desfile del Antroxo de Xixón en Conexión Asturias.
¡Agua! ¡Agua! ¡Dame agua! Me encanta el olor a orvallo por las tardes de carnaval. Aquí están los charangues desfilando contra viento y marea, contra el fuerte oleaje de la mar. No pasa nada, desataré de tempestades, desataré mi ira, pero todo esto será por diversión de los presentes. Nunca paró que no llueva, que decimos en Asturias, dándole una vuelta de tuerca al dicho, y en un ratín seguiremos informando que no pare de llover, porque esto no nos va a frenar. Un Neptuno maligno, ¿eh? Se ríe así. Moral tenemos, ¿eh? No nos digan que no, no nos abandonen. Sigan con nosotros aquí en Conexión Asturias, porque hasta que sean las 8:20 de la tarde vamos a estar en ese desfile. Bueno, aunque hoy el protagonismo está sin duda en la calle, con ellos, con los reporteros que pasaron toda la mañana hoy vistiéndose, maquillándose, poniendo así de bellos, ¿eh? para lucirlo. Amanda. Tenía que haber empezado todo a las 7, son y 10. Amanda, ¿arranca o no arranca? Arranca, pero claro que arranca. ¿Cómo no va a arrancar? Pero ¿creéis que esto puede detenerse ya en algún momento? No ha habido imágenes suficientes ya. Tenemos además aquí para corroborarlo a Oliver Suárez, presidente de Divertia. Oliver, hemos visto hasta una madreña flotante. Y es lo primero que acabamos de ver. Todavía quedan por pasar todas las carrozas. Y bueno, pues dar la enhorabuena a todo el mundo, la participación. Tenemos a la gente en la calle. Una vez más Gijón demuestra que participa de las actividades de la ciudad. Y bueno, hay que decir de las carrozas, de las charangas, un 10 y darles la enhorabuena por el trabajo realizado. Y en estas circunstancias, que por desgracia es la lluvia de Gijón, que nos acompaña y tenemos que convivir con ella. Pero mucho esfuerzo, muchos meses de trabajo, todas las carrozas y muy alto el nivel. Pues sí, la verdad que lo hemos visto ahora en el concurso de charangas que ha tenido lugar este fin de semana en el Teatro Jovellanos, y yo creo que ha sido el año de más nivel de los últimos, con lo cual el jurado lo ha tenido muy difícil. Mañana sabremos los premiados y luego las carrozas las vamos a ver ahora mismo, son de un nivel espectacular todas. Oliver, también va a tener muy difícil de no poder arrancar a bailar, discúlpeme que lo diga sí o no. Bueno, a mí me cuesta poco bailar, con lo cual invito a todo el mundo a disfrutar de las canciones, de la fiesta, de la lluvia y bueno, y a pasarlo bien, que es de lo que se trata en Carnaval y en el Antrosu. Es más, le diré algo, apetece hasta mojarse, yo ya... Pues igual cerramos los paraguas, pero igual no te atreves tú a cerrar el paraguas con tanto maquillaje, bueno, yo creo. Pero veremos. Pues muchísimas gracias, Oliver, por atendernos. A vosotros. Bueno, solucionamos bien, ¿no? Gracias, Amanda. Buah, es que va a estar complicado, ¿eh? Fíjense cómo las gotas de lluvia sobre las cámaras de nuestros compañeros, que también hay que darles las gracias. Fíjate cómo llueve, María. Fíjense ustedes, por favor, los charcos que ya se están creando en la ciudad. Pero nada hace que se detenga, así que hay que seguir. Nada para Medusa, que es nuestra siguiente conexión. Hombre, Giovanna. Medusa sobre el agua, bien, en teoría. Y además ella estaba ya bailando. Yo creo que tenía un poco de frío, ¿eh, Giovanna? Es para paliar el frío. ¿Dejaste de piedra alguno ya, Giovanna? Claro, no hay nada mejor para el frío. No hay nada mejor para el frío que un buen baile, compañeros. Medusa será de agua, pero yo no, porque el agua igual me estropea esta corona maravillosa que nos hizo nuestra compañera Vanessa Campos, a la que hay que desde aquí mandar un beso muy grande. Pero empezamos este desfile, como siempre, con los chicos del SEMPAE, del Servicio de Apoyo en el Entorno Municipal, con su lema, un paseo por la magia. ¿De qué vais disfrazados hoy, chicos? De varias cosas. ¿Cómo se llama? De Mickey Now y otro más del personaje. Algún RK hay también, hay algún Donald, hay algún Minion. Vais un poquitín de personajes de fantasía, ¿no? De fantasía, todo. Otro año más estáis abriendo el desfile grande de Xixón. Sí, todos desde que llevamos desfilando, vamos siempre o delante o por atrás. Pero bueno... ¿Algún año os tocó con tanta lluvia como este? Sí, bueno, hubo otra vez también que llovió y nos tocó y fuimos como un misil, para adelante. La lluvia no acaba con las ganas de antrochar, ¿eh? No, mola, da igual.
Muchísimas gracias, chicos. Estáis invitados en la Liga Gelemine del Sporting 7 y 8 de marzo, que jugamos en casa contra toda España. Pues ahí queda esa invitación. Muchas gracias, chicos. Y continuamos porque muy cerquita y a un ritmo que no para está la primera charanga de este desfile, la charanga Sareu en el Ñeru. Charanga que cumple este año ni más ni menos que 31 años. Charanga del barrio de Xove, otro año más, animando la Antroxu Gijones. Hay que animar y en este tiempo más. Espera que voy a cerrar el paraguas. Vale. Porque si no, ni entrevista ni nada. Venís muy coloridos este año. Sí. ¿Estáis poniéndole color a un día gris? Básicamente, día gris, vamos. Cumplís 31 años este año. Este año. ¿Alguna vez os había tocado tanta lluvia? Sí, alguna vez. Así para adelante, ¿no? Y para adelante, y granizo. También desfilamos algún año con granizo, con mucho viento. Aquí nada para un desfile de Antroxu de Xixón. Nada lo para. Muchísimas gracias. Vamos a dejarlo pasar un poquito. Como veis, son una agrupación muy grande que pasa con mucho color. Este año han apostado por brillantina, por luces de neón y por un diseño muy llamativo. Y como siempre, van con este ritmazo. Compañeros, dejamos pasar a Sareu en el Ñeru para ver llegar ya a la siguiente asociación, es la Sociedad de Festejos de San Pedro de Castillo de Bernueces. ¿Y pero qué es esta maravilla que nos traen? Festival Castillo Aviación con Telva, Pinín y Pinón. ¿Pero qué es esta maravilla? Pues una mezcla de asturianía con color, fiesta y mucha luz, ya veis. Madreñas. Habéis traído unos artilugios voladores con forma de madreña que además no les falta ni un poquito de brilli. No, brilli este año vamos con mucho. A pasarlo bien a pesar de la lluvia, que es a lo que venimos, y orgullosos de Castillo y de todo el trabajo que llevamos haciendo estos meses. Los trajes son preciosos, ¿son a prueba de agua? Bueno, pensé que iba a calar más. Pues aquí pasa esta asociación, como vemos, van iniciando la procesión unas madreñas aviadoras con muchísimo brilli y por detrás unos trajes monísimos. Hola, ¿qué tal? Bien. Oye, ¿qué llevas hoy en la cabeza? ¿Una madreña voladora? Sí. ¿Y lo de abajo qué lleva? ¿Un molino? Sí. ¿Tienes frío? Muchísimo. ¿Pero que bailando se pasa? Sí. Pues venga, te dejamos continuar. Tienen muchísimo frío, pero no parece. Así que, compañeros, vamos a seguir este desfile y aquí dejamos pasar a nuestra tercera agrupación, la Sociedad de Festejos San Pedro de Castillo Bernueces. Haciendo un homenaje al madreño Giro, María. Correcto. Marca una fiesta de interés turístico regional que arrancó a las 7 desde la Plaza de Toros del Bibio, va a ir por la Avenida La Costa, efectivamente ya está, hasta el Humedal, frente a la Casa Rosada, donde va a concluir bajo ese arco luminoso. Lo hemos visto antes de este desfile, cuando arrancó el programa, las 14 charangas que también forman parte del concurso, y en total son 43 los pasos entre asociaciones, grupos, entidades y carrozas. También hay, por supuesto, concurso de carrozas. Seguimos adelante, siguen nuestros reporteros narrándonos en directo lo que está sucediendo cuando vamos a llegar a las 7:18 de la tarde. Nos queda más de una hora para mostrarles este desfile. Juan Luis, adelante. Neptuno. El estandarte de la charanga, los acoplaos de Perchera Nuevo Gijón, La Braña, y tenéis estandarte precioso, la cabecera de esta charanga, y aquí tenéis el Teatro de las Almas Libres. Hay pequeñas marionetas, qué maravillosa, saludar, peques, a la tele, ahí está, fantástico, y continuamos nuestro periplo, porque aquí, ojo, esta charanga no para. Borja, ven conmigo para acá porque esto no hay quien lo pare. ¡Vamos allá! Esta gente dándolo todo. ¡Ah! ¡Ahí estamos! ¡Vamos ahí! ¡Ese baile!
¡Qué caracterización tan espectacular de los acoplaos! Aquí vienen los tambores. Vamos a hacer paso. Ahí va. Quedando por el medio. Vamos un poco para adelante. Aquí tenemos el carro. ¡Fantástico! Como veis, fantástico. Bueno, ¿qué tal lo estáis pasando? Que estamos pasando lo de cine, aquí con Caperucita y la abuelita. Empapándonos de carnaval. Bueno, empapándonos, pero bueno. Voy a ver si me ficha el Sporting de leñador. Defensa ahí. ¿Tienes madera? ¿Tienes madera? Vamos allá. Bueno, pues vamos a continuar porque por aquí siguen más charangas. Vamos a enseñar ese estandarte. Da la vuelta al estandarte para que lo veamos. A ver aquí. Aquí. Los que faltaban. Ahí los tenemos. Vamos con ellos que vienen cargados de cosas que lleves ahí, periódicos. Sí. Hoy la prensa está húmeda, se mojó la prensa de la lluvia. Hoy estábamos. Bueno, al tiempo, total. buena cara, disfrutando. Hombre, claro, siempre. Hay que pasarlo bien, claro que sí. Y ahora vamos a seguir un poquito más. Yo remonto el recorrido, ¿eh? Yo ya perdí la corona, perdílo todo. Perdí hasta el orgullo neptuniano que tenía. Bueno, aquí tenemos la aviación. Madre mía, mira. Mira la de aviones que hay por aquí, van todos con el nombre. Es Tillé David, ¿verdad? David, eso es. No engañáis a nadie, vais con el nombre. Oye, vaya curro, ¿eh? Lo que pasa es que los gafes te vienen bien. Sí, lo que pasa es que yo perdí el paracaídas por el camino, pero yo bueno. perdí la corona. También, entonces, estamos parecidos. Todos perdemos algo, pero todos disfrutamos con el carnaval. Gracias, David. Bueno, ay, que me engancho. Ay, para acá. Vamos para acá porque mira, aquí tenéis el madreño giro. Mira a esa gente, ven, que quieren saludar. Mira. ¡Ey! Vamos para acá. El madreño giro. Ahí tenemos, Pinín. Aquí tenemos a Pinín. ¿Qué tal, Pinín? Aquí andamos, ¿ya viste? Vaya viaje, ¿eh? En el madreño giro. Hombre, vaya. Sí, gente. ¿Qué diésel? Híbrido. Inventor cojonudo, mira qué inventor. Híbrido. Tiene bajas emisiones. Bueno, y aquí tenemos a Mar de Niebla en la cabecera. Mira qué cosa más bonita de caracterización. Ahí los tenemos a todos. Fantástica la caracterización de Mar de Niebla. Y aquí de momento vamos a coger un poquitín de aire y luego recuperamos el resuello y el lío. Con Mar de Niebla concluye nuestra parte. Venga, vamos hasta ahora. Ahí, mirad. Afónico, Marco, le estaba dando las sensaciones. No acaba el demás. desfile. Bueno, tenemos que recordarles también, para los que estén en casa y digan, bueno, igual luego si deja de llover, salgo un poquitín a la calle, ¿a qué hora acabará esto? Bueno, esto, lo que es el desfile, calculamos que sea hasta las 9 aproximadamente, 8:30, 9, pero la fiesta va a continuar a partir de las 10:30 en Gijón, con la actuación de la orquesta Pasito Show en el escenario del Paseo de Begoña. Y mañana, María, que también estaremos, como es tradición en Conexión Asturias, día martes, realmente festivo, es el día festivo, con la sardina Perla Marigna, que será la gran protagonista, bueno, entre otras cosas porque mañana se va entierra. a producir el entierro, el tradicional entierro de la sardina. Claro. Cortejo fúnebre, mañana a las 7:15 en la Plaza del Marqués, se lee el testamento y se entierra a la sardina. Pero eso mañana, Marcolino, no adelantes, que hoy tenemos a Xena en directo para contarnos lo que está pasando. Xena. ¡Aquí estamos! Casi me pierdo, que ahora tenía una misión que resolver. Estamos perdidos de los nervios, eso es lo que estáis viendo ahora mismo. Una de las charangas más punkis de todo el desfile. Precisamente este es el motivo por el que me he infiltrado aquí. Ya veis, ratones maquineros y tenemos a muchos espectadores por aquí. Chicos, ¿qué tal lo estáis pasando? Que no te oí. ¿Qué tal lo estáis pasando? Muy bien. Claro,
Bueno, casi no se puede ni oír, porque los ratones maquineros ahora mismo están bueno, haciendo tronar todo Gijón. Seguimos desfilando, hay mucho saludo y tenemos a mucha gente entusiasmada por aquí, saltando. ¿Qué tal? ¿Te está gustando esta charanga? Sí, me gusta muchísimo estar aquí, sí, con toda la música, los personajes, los disfraces, todo. Bueno, esto sí es entusiasmo, ¿eh? Sí, me gusta mucho. Y todo a pesar de la lluvia, nos da igual. Sí, nos da igual. Tenemos que seguir a los ratones y también aquí el deber me llama. Hola. Tenemos aquí a unas espectadoras acérrimas también. ¿Qué tal estáis? Bien. ¿Cómo lo estáis pasando? ¿De qué vais bien, a ver, no hoy de nada, pero hace frío, entonces no nos disfrazamos. No hace frío, eso es mentira. No se puede venir sin antrochar uno. Me gustaría infiltrarme aquí en la performance de los ratones, me gustaría estar perdidos de los nervios, pero a ver si cojo alguno. Estamos intentando dar el paso dentro de toda esta cantidad de gente y dentro de este grandísimo baile, gran baile, ¿verdad? Sí. ¿Estáis pasándolo pipa o no? Sí. ¿De qué vais disfrazados vosotros? De piratas. ¿Y hasta ahora cuál ha sido vuestra charanga favorita? Yo creo que esta. La primera. Sí, yo creo que no sé cómo se llama, pero la primera de los vaqueros estaba muy guay, muy bien hecha. Pero ¿nos parece guay esta cantidad de ratones punkis que están bailando delante de vosotras, por favor? Sí. Mira, por Dios, pero si tenemos hasta... ¡Rata! Tenemos hasta rueda para el hámster. ¡Exactamente! ¿Cómo lleváis de momento esta exposición? Yo creo que un gran acierto, ¿no? De momento bien, un poco mojadillos, pero no nos bajan los ánimos. Pero ten cuidado con el pelo, ¿eh? Esto ¿Sí? se te puede rizar. Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis preparando todo esto? Desde el año pasado, más o menos, año a año. ¿Un año entero? No, menos, pero bueno, sí. Bueno, bien. Los vemos además preparado con todo el confeti. Me gustaría... Oye, ¿me puedes llevar? Uy. Me queda mucho desfile, ¿eh? Hay que caminar. Confirmamos que nos vamos a subir. Aquí hay que caminar. ¿Cómo ya estáis llevando todo el recorrido? Bueno, de momento bien porque acabamos de empezar, pero... ¿Y cómo prevés que siga? Espero que bien, cansado como siempre, pero bien. Nada. Las ratas nos protegen de la lluvia. Es verdad que hay mucha gente a la que no le gustan las ratas, eso va a cambiar, ¿verdad? Eso va a cambiar, sin duda. Nos lo proponemos, este año eso cambia. Y que tiemble Stuart Little, además, ¿eh? Nos quedamos aquí y seguimos bailando. Vamos a ir para el otro lado, que le preguntamos a mucha gente de aquí. Vamos para otro lado. Por aquí. ¿Cómo está siendo la expectación por aquí? Muy bien, me encanta. ¿Eufóricos quizá? ¿Qué es eso? Estáis muy contentos de estar aquí. Sí, súper. ¡Muy guapo todo! ¡Vaya humor que te... No desmerece esto ni aunque llueva, ni nada. O sea, mira que hablé con Zeus y lo amenacé y no me hizo caso. Es como tiene que ser, guapina. ¿Y dónde está el disfraz? Bueno, ya ves que Don Casa fue improvisado. Ah, no, bueno. Sí misma. Bueno, va de sí misma, eso está muy bien. A ver, y por aquí... ¡Uy, por aquí! ¿Qué tenemos por aquí? ¿De qué vas disfrazada? De India. Ah, muy guay, muy guapo. ¿Y tú? De Hermione. Oh, de Hermione Granger, gran personaje, además de nuestros tiempos. Contadme, ¿qué os ha gustado más hasta ahora? Muy guapos los ratones, ¿no? Los de los ratones. Pues vámonos a seguir a los ratones. Inolvidable Alfonso Iglesias, alusiones a Pinón, Telva, Pinín, como el madriño Giro, las charangas, las asociaciones tan emblemáticas como Mar de Niebla en la ciudad,
hámster piratas y mucha lluvia, María, ¿eh? Marco, y de año en año, ¿eh? Porque cuando acaba este Antroshu, muchos ya se ponen a cavilar el del año que viene y empiezan poco a poco para lucir así de guapos, ¿eh? Y originales, claro, que es la idea. Yo me quedo con esa... lo que acaba de decir esta espectadora, bueno, esta señora que está viendo el desfile. Vaya humor que tenemos. Ya, vaya humor que tenemos. Dígotelo yo, porque quieras que no, la lluvia siempre disuade un poco, hombre, porque si no lloviera, pues a lo mejor... Pero esta gente no, ¿eh? La gente que participa, esas 43 asociaciones, grupos, entidades que forman parte de ese desfile Antroshu de Gijón, oye, para eso trabajaron, para lucirlo en un día tan señalado y tan emblemático como hoy. Así que efectivamente a ellos no les para nada, ni la lluvia ni nada. Este es un plano, una imagen general que estamos viendo. Yo veo una clara alusión a la televisión, ¿verdad? Mira, mi reportero, el que estaba antes con Juanlu, ¿no? Sí. Con la marca incluida de la tele. Ahí, mira, y mira César, mira ahí, mira dónde va ahí abajo. Bueno, César, tú estás ahí muy pegadito a la tele. Mira qué coreos. Sí, ya sé yo por qué, compañeros, por qué está lloviendo tanto esta tarde aquí en el Antroshu. Y es que hay mucho cantante, no voy a decir frustrado, porque estamos en una charanga, en un desfile del Antroshu, pero hay mucha gente cantando y yo creo que no todos cantamos muy bien. Estamos aquí con Ceares dando el cante y bien que lo están dando, que yo creo que han empezado a cantar y ha empezado a llover un poco más. ¿Cómo estáis? Bien. ¿De qué estás cantando ahora? De Azúcar Moreno, Bandido. Azúcar Moreno, Bandido. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo está? Muy bien, es muy mal tiempo, pero muy bien. ¿Lo estáis pasando? Pasamos igual. ¿Y Azúcar Moreno, cómo te ves? Muy mal. Bueno, mujer, pero no se te reconoce, no te preocupes, ¿vale? Lo que yo os digo, que aquí hay mucho cantante. A ver cuál va a ser la próxima canción. Venga. ¿Cómo estáis? ¿Qué vais a cantar ahora? Macarena. Hombre, está muy conocida, Macarena. Oye, ¿cuántos años lleváis viniendo al desfile? Casi, siempre que podemos, unos cuantos. Oye, ¿recordáis uno tan lluvioso como este o no? No, ninguno. Pero bueno, no os quita la gracia ni el ánimo ninguno. ¡Oh, siempre! ¡Carnaval siempre! Cantar ahí un poco, venga, va. Venga, vamos a seguir, compañeros. Ven aquí, Dani, vámonos. Tenemos una charanga aquí entre medias. Mira, entrando ahí por el palco B, compañeros. Oye, qué poco hablaste, por cierto, ¿eh? Sí, que gracias, dice. Bueno, nada, estamos aquí con Rodeo Mascarao. Cuidado que me vais a sacar un ojo. ¿Cómo estáis? Muy bien, a tope. ¿Por qué ensayar ahí en la Plaza de Toros? Lleváis toda la tarde ensayando, ¿eh? Algo habrá que ensayar, si no nos sale. Bueno, ¿de qué venís? ¿De vaqueros venís o de qué venís? De vaqueros. Bueno, este disfraz era fácil, ¿no? El rodeo mascarao. ¿Y qué tal lo lleváis? Vamos luchando por todo. ¿Por todo? ¿Porque deje de llover o algo o no? Porque deje de llover, por supuesto, y que la gente pueda disfrutar. Ya, bueno, me voy a apartar porque está saltando tanto que al final me vas a mancar y me voy a caer. Voy a hablar aquí con... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, te veo muy animado y muy divertido, ¿eh? Hombre, hay que vivir el carnaval y animarlo a tope, a pesar de la lluvia. ¿Veis la calle cómo está a pesar de la lluvia? Bueno, es lo que hay que deberse al público y salir, no queda otra. Y el público será en la calle, no vais a estar de vosotros, ¿verdad? Hombre, por supuesto, faltaría más. Bueno, oye, tenéis que afinar la guitarra, que eso no sonaba muy bien antes, bueno, Vale. Venga, chao. Chao, madre mía, esto es enorme. ¿Cuántos sois? 1500. Hola, ¿cuántos sois en la charanga? Solo 61. 61. Yo creo que sois más, fíjate. ¿Todos los que vienen allí al fondo son vuestros también? Sí, todos. Madre mía, ¿cuánto tiempo lleváis preparando el desfile? Desde... ¿Y temíais que se va a suspender por la lluvia? No, aquí no hay miedo a nada. ¿Cuántos años lleváis viniendo? ¿Muchos? ¿Años? Sí. 5. Y ganando 3. Y vamos a por el cuarto. Bueno, ¿lo están pasando bien? Muy bien. Era lo que te imaginabas, sí, ¿no? Sí. Oye, ¿hay niños pequeños también? No, sí. Lo están pasando pipa. Muchas gracias, No. Bueno, no sé si nos va a dar tiempo a ver alguna carroza más, porque ya he visto los que son 61. Bueno, yo ya perdí no sé dónde están. Ah, están por allí. Dani, perdona, es que aquí hay mucha gente, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿no participas con lo guapo que estás, con ese disfraz tan chulo? No, voy del Monopoly voy. ¿Y te gusta verlo aquí? Suficiente, ¿no? Sí, bien. Vale, ¿cómo estás? Muy bien. ¿De qué vas disfrazada? Cuéntame. Con el troglodite, con mi madre y con mi padre. ¿Ah, sí? Sí. ¿A quién le gusta más el carnaval en casa, a vosotros o a tus padres? Yo creo que a mí. ¿A ti? ¿Te disfrazas todos los años? Sí. ¿Y quién elige el disfraz en casa, tú o ellos? ¿Cómo? ¿Que quién lo elige el disfraz en casa, tú o ellos? Lo eligen más ellos. ¿Así? Bueno, pásalo bien. Ahí lo tenéis. Compañeros, poco se puede hablar aquí ahora mismo, nos pilla en mitad de esta charanga. No sé si tenemos tiempo para acercarnos a la siguiente, que es el grupo Chillida. Si no, lo intentamos para la próxima, ¿eh? Sí, venga, tiramos.
Mirad qué coche más guapo, a mí se me escapa la marca, ¿eh? Están aquí Dani y Rubén, mis compañeros que se pierden, es que no hacen deporte como yo, les cuesta más acercarse. Vaya coche más guapo que tenéis aquí. Ah, y esta canción me gusta a mí. Vamos, chavales. Cuidado, no te caigas. ¿Qué tal? ¿Sois el grupo Chillida? Grupo Chillida. ¿Y de dónde sois y de qué venís vestidos? A ver. Venimos de Curuxas y Sí, somos de Gijón. De Gijón. Y de Curuxas. ¿Cuántos sois? 20 o 30 por lo menos. 25. ¿Y qué tal lo estáis pasando? Puta madre. ¿Cómo dijiste que no te oí? De Morodilla. ¡Ay, me gusta! ¿Cómo has rectificado, eh? Oye, te está mojando un poco, te da igual, ¿no? Pingando. No te lo voy a decir porque me lo vas a cortar, pero pingando. ¿Y vas a decir alguna grosería? Una seguro? grosería. Esto es directo, pingando. aprovecha, ¿eh? Aprovecha. ¡Hasta los bragues! Tome ya, venga, gracias, eh. Oye, esta noche a remojo. Tú y lo que llevas, ¿vale? Bueno, chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Vaya disfraz más bonito que lleváis, ¿eh? ¿No? ¿Eh? Las más guapas de todo el desfile. Llamativo Bueno, y ¿tenéis luminoso. miedo de que se suspendiera? No, ¿no? Bueno, un poquito, pero no. Con ganas y con mucha alegría y con muchas ganas. ¿Y no tiene más mérito estar aquí lloviendo a cántaros como está lloviendo? Verdad, pero con mucha alegría siempre. A ver cómo bailas, que te dejo, venga, a ver cómo bailas. Mira, 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 Dani, mira cómo bailan. Mira cómo bailan. El grupo Chillida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mojada. Ya, bueno, y haciendo deporte un poco, ¿no? Porque no paráis. No, por lo menos no tenemos frío. No, frío no hace, por lo menos, ¿no? No, pero mojadura fijo, Es lo vamos. que faltaba, ¿eh? Ya, qué pena, un carnaval y pasado por agua. Yo pensaba que hoy iba a llover menos por la tarde, ¿eh? Yo también, pero bueno. Digo, bueno, como ya lo vio en la cabalgata, hombre, el de ahí arriba tendrá, hombre, se portará un poco, pero nada, ¿eh? Pero lo bueno es pasarlo bien y que la gente se entretenga. ¿Y tú ves a la gente cómo está en la calle igual? ¿Viste? Que no importa. Ni la lluvia puede con nosotros. Pásalo bien, mujer, muchas gracias. Bueno, aquí estamos empapados de Hades, por si acaso alguno llegó tarde. Somos el dios griego del inframundo, Marco, María, aquí estamos. Somos los que reinamos donde viven las almas. Somos gente a la que se nos tiene mucho respeto. Somos como el malo esta tarde del carnaval del Antrochu. Aunque a mí no me ha costado mucho este año, porque yo soy el malo de la película siempre, así que, hombre, mucha gente veo por aquí conocida. Despedimos, mira, mira qué cosa, mira qué miedo, compañeros. Y con esto ya nos vamos, ¿eh? Madre mía, vaya carroza. Esto sí que da miedo y no mi disfraz. Gracias, César. Seguimos. Hemos escuchado, Azúcar Moreno con su bandido, vaya clásico. A los del Río con la Macarena, que no muere en esa charanga. Los mascarados, hasta 61 miembros que han salido hoy al desfile, que mañana sabremos si se alzan con su cuarto entorchado. Marcolino, y el número que está puesto hoy es nuestro WhatsApp, que la gente está mandándonos también mensajes. Por ejemplo, hay uno aquí que dice: buenas tardes, ¿por qué las personas que desfilen sonríen tan poco? Yo creo que interactúan poco con el público. Tenemos a todo Gijón volcado con ellos a pesar del tiempazo. Mucha suerte a todos los que participamos en el carnaval. Pero a sonreír dicho, más. Lo han dicho en la charanga, nos debemos al público. Están volcados. Lo que pasa es que, claro, también nos han dicho hasta dónde están decalados. Porque no para de llover esta tarde. En vivo y en directo son las 7:36. Hemos visto trogloditas, hemos visto curuxes que no duermen gracias a ese grupo Chillida. Y lo siguiente tendrían que ser, pues, Xente Xoven, donde nacen los dragones, también en la Asociación Cultural Happy Family, de Gijón Goloso. Y seguimos mostrándoles imágenes en directo sin parar desde Gijón, desde Xixón. Vamos con nuestra medusa particular, Giovanna. Vuestra medusa, que cada vez está más mimetizada con el agua. Y seguimos con el Club Xente Xoven, que vienen aquí diciendo dónde nacen los dragones. Yo tengo que preguntar dónde. Yo pensé que eran un huevo, efectivamente. A ver, ¿dónde nacen los dragones? Dragones, pues los huevos de dragón, pero no hay ninguno todavía. ¿Cuándo los vais a sacar? Cuando se cansen y vengan para aquí. ¿Cuándo qué? Cuando se cansen y vengan para aquí los sacamos. Ah, bueno, ¿será al final del desfile o qué? Para el final del desfile sí, los tenemos aquí. ¿Los huevos del dragón les afecta mucho la lluvia o tenéis ahí luz ultravioleta? Está bien equipado para la lluvia, está bien equipado. Muy bien, os dejamos seguir, que vais a toda leche. Mientras llega nuestra siguiente agrupación, vamos a preguntar también a la gente: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo el desfile? Estás muy seca. Te tienen aquí muy tapadina, ¿no? Dile que está bien, solo que llueve. Bueno, un poquitín mojada, pero la tenéis aquí muy bien tapadina, con una pedazo sombrilla que parece la playa. Claro, por eso venimos, somos de Gijón. No se puede faltar al desfile de Antrochu. Nada, ya puede llover, no faltamos. Muchísimas gracias, y ya tenemos aquí a la siguiente agrupación, la Asociación Happy Family. Bueno, ¿qué tal está yendo este desfile de Antrochu? Muy bien. ¿Vais de medusas? ¿Vais de...? No, vais de cupcakes. De chuches. Uy, me encanta esta temática. ¿Tenéis alguna para repartir? Sí.
¿Tenéis alguna para repartir? Mira. Pues bueno, tenemos nuestra dulzura, si te sirve. ¡Ay, qué guapo eso! Me mataste con eso. Venimos a eso aquí y a todos los antrosos de Asturias. Muy bien, pues os dejamos seguir porque vais a toda leche. Bueno, espera, que igual me pongo a la cola. A la última. A ver, voy a ir a por la última. Pero entonces la última soy yo me uno a esta fila. A ver, la última. Me dijeron que hablé contigo. Yo soy yo. ¿Tú eres la más dulce de todas? Yo soy la dulzura en persona. Y no os falta nada, piruletina con luz y todo. Claro, claro, somos embajadores del país de la dulzura. Y como en el mundo ahora mismo hay mucha crispación, venimos a endulzarlo todo. Yo solo os pongo un pero. Si venís con la dulzura a Gijón, teníais que haber traído una casadilla. También. La lleváis guardada. Hombre, la casadilla, los frisuelos, lo tenemos todo. Somos la Happy Family, no puede faltar de nada. Pues os dejamos seguir. Happy Family, que ya te dejaron atrás. Ahí va. A ver, por aquí, ¿qué queréis decir por aquí? Que está lloviendo mucho y estoy muy empapada, ya verás. Pero no te veo con muchas ganas igual. Hombre, claro, aquí hay que tener siempre ganas. ¿Y frío tiene? Bueno, no tanto. Bueno, ¿llevas un disfraz muy abrigado? Sí, sí, sí. Así hay que venir, muy bien, a disfrutar del Antrosu. Igual, igual. Y seguimos ya. Os dejo que voy con los... Que pasan rapidísimos. Esta es Rafaela Azcarra. Madre, ya estoy en otro charco. Rafaela, una cosa. Dime. Sareu de Mieres. ¿De Mieres? ¿Qué decís de Versalles? ¿Versalles Avilés o Versalles de París? De París. ¿De París? Pues igual ya mejor el de Avilés. También, pero bueno, vamos a Avilés primero. Oye, lleváis muchos piquiñinos que igual no saben quién era Rafaela Carrá, pero van encantados bailando, ¿no? Precioso, perfecto y vamos, todo bien. Pues ahí te dejamos con la peluca, que la pruebe va chorreando agua, y a bailar para no tener frío. Muchas gracias. Y vamos ya a despedir con toda esta gente pequeña, porque hoy hay que tener mucho valor para salir, pero hay que tener mucho valor para estar aquí. Pero dilo con el mic. Que viva, eso. Que vivan los carnavales de Gijón. Es una putada. Pero chica. Pero hay que seguir. Hombre, por eso estamos aquí. Y al ritmo de la charanga. Al ritmo de los mascaraos. Me había truco, conocí alguno. Así que ala, os dejamos con los siguientes. Gracias, Giovanna. ¿Faltará Rafaela Carrá en algún antroxo, en algún carnaval? Nos quedamos esperando a esos dragones con el Club Siente Joven. Después ha venido la Happy Family, su Cupcakes, con el Gijón Goloso, un grupo muy dulce que lucha contra la crispación, dicen. Un pequeño alto en el camino, 19 minutos para las 8 de la tarde. Enseguida volvemos, no se vayan. Versión Asturias especial, Antroxo de Gijón. Todas de negro, flacas y focas, y como locas venga a gritar. En ese día no vendría nada mal, sabiduría para poder aguantar. Sirius Avena, un desayuno nutritivo, con avena integral y rico en fibra. Sirius Avena, lo bueno de la avena con un sabor delicioso. Lidl es el súper número 1 en precio según la valoración de los consumidores. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. Desde este lunes, 450 gramos de contramuslo de pollo deshuesado por 2,39. Ahorras un 17%. Y con Lidl Plus, 500 gramos de café natural molido por 4,19. Ahorras un 19%. Lidl, vale la pena. Balay presenta su última novedad, la inducción en negro mate. Y para demostrar su calidad, hemos traído un montón de amigos nuevos. No te rayes, que no se raya. Con la inducción negro mate de Balay, tu placa nueva durante más tiempo. Pueblos, visita tíos, nel concello de Chena. Blanca, que sepas que cada vez lo estás haciendo más gordos, ¿eh? ¿Aquí está bien? Sí. Pégalo mucho. Bueno, pues pégalo a lo tú para allá. En este pueblo no se para. Estás agotada. Tú venías a la vida contemplativa. Un poquito. Pueblos, tíos, esta noche a las 10:30 en TPA. Menuda puntualidad, Carlos. Así da gusto. Hombre, Camilo, ¿cómo estás? Qué bien que nos hayas llamado. ¿Cómo nos va a llamar, Tony? Si tengo un problema de humedad y todo el mundo habla estupendamente de vosotros. Genial, Camilo. ¿Te parece que lo veamos? Si tienes problemas de humedad, no lo dudes y haz como yo. Llama a Umesec y confía en su profesionalidad y experiencia. Llama gratis al 900-264-889 o entra en umesec.es.
Este es un reconocimiento de Nescafé a todos los que madrugan. Porque sabemos que, aunque madrugar no es fácil, no quieren renunciar a disfrutar de un buen café. Porque con Nescafé, madrugar cuesta menos. Nescafé, el café de los que madrugan. Viajes Mariano es más musical Rey León en Madrid, en pensión completa. Incluye entradas en platea a 289 €, no incluye la comida del sábado. Comida de carnaval en el restaurante La Campana en Puruvia. Incluye baile y premios individuales y por parejas a los mejores disfraces de Viajes Mariano, 63 €. Ruta de las Camelias, Pazos, Jardines y Santiago de Compostela, 195 € en pensión completa. Mercado de Liérganes y Cartes, 65 €, incluye comida. Pontíbere, Territorio de Arlanza, Burgos y Aguilar de Campo, 168 € en pensión completa. Y de mayo a julio venidor en hoteles de 4 y 2 estrellas, una semana desde 465 €, 2 semanas desde 826. Con la garantía de Autocares Mariano. En arbustos, árboles, coníferas, sustratos, tierras, humus, en complementos para su jardín, Viveros Solís. Insecticidas, fungicidas, árboles centenarios. En instalaciones de riego automático, la solución es Viveros Solís. Viveros Solís, estamos en Cuyences, al lado de la gasolinera Las Palmeras, salida UCA, teléfono 985 29 61 14. Al pasar los años, es normal tener despistes puntuales, como olvidar dónde hemos aparcado el coche. Y es que la memoria hay que cuidarla y ejercitarla. The Memory Senior está diseñado para los mayores y nos puede ayudar porque contiene DHA, que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, de memoria, The Memory Senior, de Pharma OTC. En Gallina Blanca sabemos que ese es hogar. Como el sabor único de nuestros caldos, hechos a fuego lento y con ingredientes 100% naturales. Hogar, rico hogar. Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 en más de 1000 productos por ser socio del Club Carrefour. Como los yogures griegos Danone. Comprando 2 acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 24 de febrero. Y con el carnaval de descuentos, 20% en todos los aceites de oliva virgen extra. Solo el 16 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio. Yo que tengo mascotas, ¿cómo puedo proteger mi casa? Con la alarma de Securitas Direct conectada a policía. Porque la puedes activar cuando estén dentro. Y además verlas cuando quieras desde el móvil. Para proteger todo lo que quieres, confía en tu compañía de siempre. Securitas Direct. 900-272-888. Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano. El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón. Oigo, pero no entiendo bien. Siempre me han de repetir las cosas. El teléfono está allí sonando y no lo oigo. Lo que echo de menos es la conexión con las personas. Estos son nuestros Ampli Mini. Vamos a encenderlos. ¿Cómo me oye ahora? Es otra cosa. ¡Madre mía! Déjate sorprender. Descubre cómo nuestros Ampli Mini pueden transformar tu vida. Llama al 937 40 40 y pruébalos gratis hasta 30 días. Juan, nos has pedido una mermelada con el mismo sabor pero sin trozos de fruta. Hemos tomado una decisión. Seguir haciendo lo que mejor sabemos con nuestros inconfundibles trozos de fruta. Porque hay cosas a las que no podemos renunciar, Juan. Aquí tienes, por si te interesa. No hay foto, hay fruta. ¿Así que todos esos platos tan ricos? De carretilla. ¿La paella? De carretilla. Platos listos, sabor casero, natural y de carretilla. Ahora también en refrigerado. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. El aire se ha vuelto del todo irrespirable. Hay hongos, bacterias, muy poco saludable. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama. Yo soy la oveja roja y blanca de mi familia. Yo la verde y blanca. Yo la churiurdim. Y yo la blaugrana. En casa, cada derbi se vive como una final, pero nos une la pasión por un sabor único. Ricas en cereales y con un delicioso sabor a chocolate. Príncipe, vive los derbis en familia. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. He dado vueltas y vueltas por todo el mundo, pero cómo conseguir el nuevo iPhone 17 no le doy ni una. Ven al Santander y podrás disfrutarlo desde 0 € al mes, con encuadre centrado para no dejar a nadie fuera de plano. Consulta condiciones en bancosantander.es. No le des más vueltas. No te conformes con las compresas menstruales, no están pensadas para las pérdidas de orina. Replantéate tu protección. Tena Discreet para pérdidas de orina leves. Increíblemente fina,
Te mantiene seca hasta 12 horas. Cena Discreet. Bueno, que no decaiga, que no decaiga porque Gijón entero está a pie de calle, a pie de charanga, a pie de desfile y nosotros se lo estamos llevando a sus casas desde las 7:05, un poco más, que empezó ese desfile desde la Plaza del Bibio hasta el Humedal, sin lluvia, con lluvia, les da lo mismo, a los de Gijón les da lo mismo porque son los del culo bollado y están acostumbrados a que llueva, no importa, Marco. Es cierto que no han cesado los paraguas, parece que la intensidad es un poco menor, pero claro, los que están ahí a pie de calle son los que nos tienen que dar la crónica, que también y sobremanera va salpicada de carrozas, de charangas, de asociaciones y de día previo a la fiesta grande, que es mañana, el festín, pero la fiesta gorda es con este desfile. Juan Luis. Eso es, y ahora mismo estamos con la charanga Los Restallones, espectacularmente vestidos, enseña y presume ahí de estandarte el que abre la charanga. Y vamos ya con ellas que lo están haciendo fenomenalmente bien. Vamos a darlo todo ahí. Venga que estamos en directo para la TPA. Vamos a ver ese dancing. Venga. Qué traje tan espectacular. Qué sombrero luminoso. Qué verdadera maravilla. Y aquí está en coreografía preparada y avanzamos porque este desfile... Ahí está. Y aquí viene la percusión. Sígueme, aquí a Neptuno, porque yo ya me he quitado hasta la corona. Vamos allá, porque vamos con la siguiente charanga. ¡Buah! Espectacular carroza. Y aquí las tenemos. ¿Qué tal? Vamos a ver, ¿qué charanga es esta? ¿Qué grupo es este? ¿Quiénes sois vosotros? La Trupa en Co. La Trupa en Las Co. mujeres de olvidadas que siempre están detrás. Oye, en el anonimato. Y escúchame, eso que llevas, que es sudor o agua. Todas las dos cosas. Ahí estamos. Bueno, pues ahí las tenemos, cada una caracterizada de una manera diferente. Todo mujeres, cada una representando un personaje diferente. De la ciencia, de la cultura, de la historia, hasta de la ciencia ficción. Mira, un monstruo, Frankenstein. Y aquí tenemos un anónimo, Eso es. Y continuamos porque, bueno, este carnaval no lo pincha nadie, y menos a estos personajes que están fantásticamente caracterizados de osito. Da la sensación. ¿Cuántos globos, madre mía, habrán tenido que hinchar ahí para conseguir disfrutar de todo ello? Bueno, ¿qué tal por aquí? ¿Cómo lo estamos pasando? Pues muy feliz. ¿Y este traje tan bonito? Ay, ¿Del Barça? Soy de Harley Quinn, soy de Colombia, vine de vacaciones y coincidí aquí con este desfile tan hermoso. ¿En Colombia también hay un carnaval? Sí, el de Pasto es muy similar. Bueno, o sea, que no te escapas del carnaval. No. Para bueno, que veas. Pasándolo bien a pesar de la lluvia. Súper bien. Y por aquí, y esta chica que es como muy demoníaca. No, a ver, yo voy de... ¿Cómo se llamaba? Maléfica. De Maléfica. De Maléfica. Pero es que si no, tengo todo el pelo mojado, estoy todo amiga, pero muy nunca paro que no llueva, Como decimos en Asturias, lo cambiamos, lo ponemos al revés. Lo normal es decir nunca llovió que no pare, pero aquí lo decimos al revés. Ya. ¿Y usted que es la mamá de Maléfica? Sí, Pues, soy ¿y yo. el personaje? Pues una aviadora antigua. Muy bien. ¿Recuerda alguna de esas películas recientes, Sí, Sí, fantástico. Van muy bien caracterizados, la verdad. Y aquí debajo también, oye, a ver esta gente. Mira Supergirl y Baby Super. ¿Qué tal? Hola. Dale, hola. ¿Qué tal? ¿Tú quién eres? Mira. Bueno, fantásticos de superhéroes también, Bueno, y a ver esta gente que está aquí. A ver, ¿de qué estamos aquí caracterizados? De Pitbull. No me digas eso. Sí, de Pitbull. No puedo creer, o sea, pero fijaros, muy logrado, aquí está. Gemelos, además. Bueno, suerte pasando bien, Digo, suerte con la lluvia, porque claro, nada, por Dios. Y nosotros seguimos. Mira, tenemos aquí la charanga. Déjame que vea a ver la última y marchamos. Aquí los tenemos, porque fijaros, a un ensayo, ahí va. ¡Pum! Ahí va.
ensayo, fantástico. Y voy a hablar con el árbitro, ya que lo tengo aquí. Bueno, de momento no ha habido jugadas complicadas, ¿no? No, de momento partido fácil, ninguna amarilla. A ver si impulso alguno un poco, pero ¿Hubo bueno. algún touchdown? ¿El qué? ¿Algún touchdown hubo? No, de momento no. Eso igual más al final, igual sí que hay algún partido interesante. Vale, venga, sobre lluvia se juega bien, dicen. Sí, a ver si no se lesiona ninguno, pero sí, así rodamos el balón. Bueno, taco de aluminio. Vale. Taco de aluminio para la lluvia. Ahí viene la gente de la NFL. Tenemos ahí a ese equipazo. Lo dejamos aquí y continuamos en un ratito. Árbitros de fútbol americano, mujeres al poder y osos globosos, que no amorosos. Ay, esos me gustaron mucho, Marco. Mucho superhéroe también, María, para luchar contra la lluvia y la música de la última y marchamos. Fíjate, la última y marchamos es el paso número 24 de 43, así que estamos ya justo sobre el meridiano. Te digo una cosa, Juan Luis sin corona ha perdido todo su punch. Así que hace el favor, Neptuno, de intentar recuperar la corona porque has perdido parte de tu flow, ¿eh? Vámonos con Amanda. La última y marchamos, ¿eh? Juan Luis, ¿cómo es Juan Luis? Le viene que ni al pelo. ¿Cuántas veces habéis pronunciado esa frase? Pues ahora a Asia. Viajamos a Asia y ya veis una de las charangas con la estructura más espectacular de todo el desfile. Y con la mejor percusión, ¿eh? Porque os digo, voy a hacer un ranking de qué charanga trae la mejor música. ¿Qué charanga creéis que trae la mejor música? Todas están, es fenomenal. Hombre, mira qué ritmazo. Esto me encanta. Voy a ver si me infiltro un poquitín. Seguidme porque tenemos al gran dragón justo delante de nosotros. Está siendo increíble. Este está siendo uno de los mejores espectáculos ahora mismo, en toda la tarde. Y os diré algo, yo me quité el paraguas ya, porque realmente le da un poco de epicidad, ¿no? La lluvia, yo creo que debemos dejar que nos impregne en general. Cuidado que llega la parte más lenta de la canción y va subiendo, ¿Os gusta o no os gusta esta? Está bien, está bien. Ojo, cuidado con el artilugio que nos sigue. La pena la lluvia, pero bueno, esto está animado igual. Pero la logística, ¿qué me dices de la logística? Estupenda. Increíble. De Por cierto que hace un minutín nos contaba Giovanna también que teníamos que mandar un saludo muy fuerte por el outfit y por también el maquillaje que llevamos hoy, que ya os decíamos que es waterproof y además funciona totalmente con esta estera. Seguimos en Asia. Me voy contigo. Cuéntame, ¿quién eres tú? Carmen. Carmen, encantada, Carmen. Cuéntame, ¿qué tipo? Eres un dragón, ¿no? Un león. Ah, ¿un león? Un león chino. Ah, vale, era un león chino, por supuesto. La danza del león. Del león chino, sí. ¿Y cómo es la danza del león? Así. Mira. Ah, mira, pero quiero que me la enseñes tú. A ver. ¿Podrían llegar ustedes a aprenderla? La danza del león chino. Aquí, desde Sichuan. Porque este tipo de cosas solo se pueden vivir un día como hoy. ¿Conocían ustedes, señoritas, la danza del león chino? No. Pero a que ahora ya os gusta mucho. Sí, está muy guay. ¿La habéis probado? No. Pues hay que mover la cabeza así. Vamos a seguir. Hombre, tenemos aquí una de las leyendas también de todo el festival. Hola. ¿Conocía usted la danza del león chino? No la conozco, la desconozco totalmente. Pues ahora ya lo sabes cómo es. Y nos vamos a esperar a la siguiente charanga que está poniendo ritmo a esta tarde gijonesa en la que, repetimos, la lluvia ya es un elemento más. Es un elemento más y no sé si os diría que ya casi que es incluso hasta primordial.
ahora ya nos parece fundamental. Nos vamos a los tipis. Tipis pintados con una cantidad muy distinta de pinturas, ¿verdad? Este está alicaído, no quiere que le hable. Se está escondiendo. ¡Se me ha roto! Esta lluvia nos ha fastidiado un poco, pero bueno. No pasa nada, estáis guapísimos igual. Pues seguimos en unos minutos conectando Asturias de nuevo en Gijón. Gracias. Estamos viendo esos huevos y no olvidemos que los leones chinos nos anuncian, nos avanzan que el año nuevo chino, María, comienza mañana, martes 17 de febrero y hasta el 3 de marzo. ¿Qué eres? Uy, yo lo había visto una vez, yo creo que era perro. Ah, como tu sudadera de perrico. Sí. Yo serpiente. ¿Tu serpiente? Sí. Bueno. Por cierto, tenemos el móvil en la mano todo el rato, que nos pueden mandar y nos pueden comentar qué les está pareciendo, si tienen algún preferido, nosotros lo leemos, siempre con espíritu, porque ya saben que los que estén ahí quejándose, pues no, tiene que ser con espíritu carnavalesco. A los Grinch no los leemos, así de claro. Hay alguno, también os lo digo. Comisión de Fiestas de Toriellu, danza de león chino, posición número 27 de 43 fue lo que acabamos de ver. Están a punto de dar 30 segunditos, quedan para las 8 de la tarde. Nos vamos con Hades, César. No confundir con Ave César, ¿eh? Hola de nuevo, Marco, compañero. Estamos aquí, yo creo, con la chica más animada de todo el Antrosu, de la charanga Aquelarre. ¿Cómo estás? Muerta y acabo de empezar. Me extraña que estés muerta, hija, que no paras. Llevas chillando desde que te he puesto el ojo ahí. Hay que levantar a la gente, si no esto... Y Aquelarre, segundo año, ¿no? Que venís al Antrosu, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Muy bien. Yo creo que vamos mejorando año a año. Esto va a llegar a donde quiera. ¿Te has apuntado al gimnasio estos meses antes para prepararte o no? Dejé de fumar. Yo creo que con eso ya me va. ¿Has dejado de fumar? Mira, hombre, ¿ha sido un propósito de año nuevo o qué? Obligado, más. Es que no podías más ya. Ya no podía más. Oye, ¿cuántos sois? Que miro para ahí para el fondo y no acaba esto. Creo que es 60. ¿60 sois? No me quiero columpiar, no tengo mucha idea, la verdad. No te hablo más porque te vas a gastar la poca energía que te queda. Mujer, ánimo, ¿eh? Estamos aquí con la Aquelarre y antes de que se me olvide, compañeros, quería dar las gracias a nuestra compañera Vanessa Vane, que ha hecho el disfraz con una ilusión como si lo fuera a poner ella y nos ha dejado, pues ya lo visteis, el disfraz que se ha currado, por lo menos el mío, y también a las compañeras de maquillaje que esta tarde pues han hecho casi milagros para que salgamos, iba a decir tan guapos, pero no tanto, pero casi. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Eres el padre de algún guaje de los que están dentro? No, el tío. ¿El tío? ¿Pero cuántos hay allá dentro? Madre, pero eres... Coño, me has dado un susto, no eres el tío de todos, ¿no? No, de uno nada más. ¿Y no tienes hijos? ¿No los tienes ahí a los tuyos? No está aquí ahora, no. Son mayores, ¿no? Sí, un poco más, sí. Bueno, ¿qué tal lo están pasando los críos? Bueno, bien. A pesar del día, bien. A pesar de la tarde, ¿no? Sí, bueno, a ver, pero hay que disfrutarlo igual. Gijón nunca falla, ¿viste? Hombre, ya lo sabes. Mira la gente cómo está en la calle, ¿viste? Claro. Bueno, ánimo, cuidado, que eso debe ser lo más valioso del desfile, todos los guajes que tienes ahí. Sí. Venga, chao. Mira, antes, me acuerdo yo que al arrancar el programa estábamos aquí con Irene, con Alicia, de esta charanga Aquelarre. Nosotros vamos a ir, por supuesto, por todo el medio. Hola. Aquí ya sabéis que en este tramo no se puede hablar, o se puede hablar. Madre mía, vamos a ver si... A ver, compañeros, estábamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal lo estáis pasando? Bien, mejor que ellos seguro. Ellos están felices, ¿eh? Hoy se merecen un premio todos. Tiene mérito, ¿verdad? Mucho. Hombre, y vosotros también, ¿no? Estamos aquí a la sombra. Bueno, ya, pero también, oye, uno podía estar en casa viéndolo en la tele y está aquí en la calle. No, pero nosotros tenemos paraguas, ellos no lo tienen y llevan todo un año trabajando, por lo menos un año. ¿Venís todos los años a verlo? ¿Bajáis a la calle a ver el desfile? Lo intentamos. ¿No os vio disfrazados? ¿No os gusta o qué? Sí, pero este año no pudo ser. Bueno, por lo que fuera, ¿no? No se puede. Por lo que fuera. Bueno, mucho ánimo, muchas gracias. Venga, igualmente. Mira, ese paraguas me valía a mí también, ese tan grande. Mira estas 4 niñas que están aquí, este sitio, compañeros, ni el palco vi del Bernabéu. Fijaos, ¿cómo estáis? Bien. ¿Qué tenéis aquí? ¿Una butaca, unas sillas? ¿Qué tenéis? Sillas. ¿Lleváis aquí toda la tarde? No. ¿Qué habéis llegado? ¿Ahora mismo habéis cogido este sitio tan bueno? No. De todo lo que habéis visto hasta ahora, ¿qué es lo que más os ha gustado? A ver. El principio. ¿El principio cuál es? Porque el principio eran muchos principios. ¿Cuál? La primera charanga. La primera charanga te gustó, a mí también. ¿Y a ti qué es lo que más te gustó? La primera de vaqueros. Oye, ¿y vosotras no disfrazáis o vais disfrazadas y yo no lo veo? Sí.
con lo que llevamos la chaqueta entonces. ¿Y no se apetece desfilar aquí con el resto de la gente? ¿No se apetece? No. Está aquí mejor, ¿eh? Sí, con la Bueno, lluvia. pasarlo bien, ¿vale? ¿Sabéis que mañana hay cole, no? ¿Lo sabéis que mañana hay cole? ¿No hay cole mañana, seguro? ¡Fiesta! Preguntarle a mamá que yo creo que mañana hay cole, ¿eh? Nada, ni así las asustó, oye. Mira, el Mundial se va de carnaval. Mira, esto me gusta a mí mucho, compañeros. El fútbol. Bueno, iba a preguntaros, pero no oigo nada. ¿Qué tal estáis? Bien, bien, bien. ¿Qué estáis con el Mundial este de Estados Unidos, Canadá y México? Sí, sí. ¿Y habéis traído algún balón para jugar o no? ¿Cómo? ¿Que si habéis traído algún balón para jugar? Voy a ver si lo encuentro. Bueno, la canción del Mundial. ¿Qué tal? ¿Tú eres la community manager de la...? No, el Mickey. Ah, el Mickey. Ah, vale. ¿Qué estás grabando al guaje o qué? Sí, estamos grabando pues a todos los chicos. Somos un grupo de colombianos que venimos a demostrar pues el Mundial. ¿Qué guay? ¿Sos todos de Colombia? Sí, todos somos colombianos. ¿Vivís en Gijón, entiendo? Sí, todos vivimos acá en ¿Y Gijón. qué es la primera vez que salís? La primera vez que salimos acá. Bueno, ¿y qué te parece? ¿Te gusta? Súper, sí, demasiado. Te está gustando mucho, ¿eh? Sí, bastante. La lluvia no te está importando nada. No nos importa la lluvia. Y el móvil tiene seguro por si se moja, ¿no? Sí, es móvil antiagua. Muy bien, muchas gracias. Mira, un móvil antiagua. Lo hubiera yo conocido antes. Oye, vaya equipazo que tienen aquí estos compañeros colombianos, con esta, bueno, carroza, con este desfile. Vamos a preguntar aquí. Hola, ¿cómo estáis? ¡Hombre! ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? María Teresa. María Teresa, encantado de saludarte aquí esta tarde en TPA, en la tele pública de Asturias. ¿La conoces? Sí, claro que sí. ¿Qué tal lo estás pasando? Es el primer año que desfiláis, ¿no? No, que va. A Colombia salimos, desde el 2019 no salimos. Ah, es la chica que me dijo que era su primera vez. O sea, sí, hay unas que son primera vez. Hemos salido. ¿Y tú llevas saliendo desde cuándo? Bueno, con mi hijo, que es el que programa todo, Daniel Ignacio Maya, que es el programa todo el carnaval de Gijón aquí por Colombia, 5 años. O sea, ¿lleváis? Soy la madre de él. Ahora fue que faltaron unos niños, se enfermaron por la lluvia y me tocó aquí. Pero yo ni de fotógrafa. ¿Y a quién le gusta más el carnaval, a ti o al guaje? ¿Cómo? ¿Que a quién le gusta más el carnaval, a tu hijo o a ti? A los dos, pero mi hijo es por Gijón. Todo, ¿no? Lo da todo, sí. Muy bien, muchas gracias. Pasado bien, ¿vale? Ahí os dejamos, compañeros. Aquí ya estamos, bueno, seguimos hablando en la costa. Esto acaba en el humedal. Yo creo que todo el desfile casi en la avenida de la costa. Aquí lo tenéis. Hablando del Mundial y de fútbol, este grupo de colombianos tan simpáticos y tan majos. Siempre integrándose la comunidad colombiana en Asturias. El Mundial se va de carnaval, ya nos lo han dicho, desde 2019 participando en este Antroshu. También hemos visto a la Aquelarre y a Felicia Patós con ese traje fucsia y azul, sí, María. Y hay unos cuantos mensajes, se están animando. Hay uno que pone, arriba Aquelarre. Claro, pueden escribir para animar a su charanga. Otro dice, mejor percusión os brasileros, ¿vale? Brasileiros. Os brasileiros, eso. Dice, con ganas de ver la charanga y lo que hay. Otro dice, gracias Xixón, gracias aunque llueva. Otro pone, genial el Antroshu en Gijón, muy buena la retransmisión y los comentarios. Lástima la lluvia. Un saludo, Conchita Chicharro. Conchita, gracias. Un clásico, un besín a Conchita. Mira, antes hablábamos de Colombia, estamos viendo ya imágenes que nos llevan a México. ¿Ustedes qué creen? A México, ¿verdad? Hablando de charanga, recuerden que mañana a las 6 de la tarde, aquí en Conexión Asturias, vamos a conocer en directo la charanga ganadora del concurso. Hoy hemos visto a todas las charangas, las 14, que además están participando en este desfile de Antroshu. Vamos con Giovanna. Vamos ya con nuestra medusa particular, integrada perfectamente en el ecosistema acuático. A ver, compañeros, que os voy a lanzar una cobra de estas, como no me deis paso ya, porque llevo todo el rato intentando llegar al directo con esta señora que tenemos aquí. Saludadla, porque igual así no la conocéis, pero tenemos a nuestra Luján Rodríguez, compañera. ¡Hola a todos! Esta faceta de ella no la conocíamos, pero es miembro de la charanga Felicia Patós, que veis cómo se llama este gato que es de Alicia en el País de las Maravillas. El gato Chisay. Para un poco, fía, que no te sigo el ritmo. Gato Chisay. Vais guapísimas y mira, llevan un traje tan peludo, tan peludín, que no tienen ni una gota de agua. Da gusto verlas. Ahí queda ese besín de Luján, que no quería yo que marcháramos sin verla. Luján Rodríguez, compañera de este programa Conexión Asturias. Y va bailando al ritmo de esto que veis. La charanga Felicia Patós. Una charanga, como veis, muy intergeneracional y con muchísimo ritmo. Les dejamos pasar.
¿Qué sois? Somos el Club Roller Skate Gijón. Roller skate. Y entonces, ¿por qué? Viene al final. Vale, digo, entonces, ¿por qué va a ser una bici? Sí. Una agrupación deportiva de Gijón y aquí os vemos disfrazados un poquito de domadores, de circo, sí. Y venís con todos los pequeñines sin miedo al agua. Pues sí, ahí estamos, sufriéndolo y sintiéndolo, el carnaval de Gijón. Pero lleváis muy buena animación con la charanga por delante y con más música por delante. Pues sí. Voy a ver si veo a los del roller skate. ¡Hala, pasa! Vamos a buscar el roller skate porque yo de momento lo único que vi es una señora en una bicicleta. Bueno, ahí les veis con esta temática de circo, de domadores. Está un poco complicado moverse, compañeros, porque no queremos interrumpirles, pero tampoco podemos mover. ¡Uy! ¿Y palomitas hay? Palomitas también, para todos. Las pompas igual hoy con el agua ya no hacían falta. Estamos tan animados que nos da igual el agua y todo. Nos parece poco agua y seguimos echando más. Como os decía, es complicado moverse porque llueve mucho y la gente tiene muchos paraguas con los que puede sacar un ojo. Pero bueno, está muy animado el desfile, ¿eh? Estupendo, solo el agua nos lo impide. De momento, ¿cuál fue el que más le gustó de momento? Bueno, no sé, hay unos cuantos que no lo decirte ahora mismo. La primera estuvo muy bien, de Pinín y Pirón. Vamos a ver que por aquí nos llegan unos pequeñinos vestidos de catrinas, con una temática muy mexicana y muchísima música. Voy a preguntar por aquí, ¿qué agrupación sois vosotros? Somos de Llanes, somos unas familias que nos juntamos y hacemos la carroza para ir a los carnavales. Desde Llanes a Gijón para desfilar en el Antrosu, con lluvia y con todo. Con todo. Oye, si sois de Llanes, esta temática mexicana, ¿un guiño indiano? No, la verdad que ya varios años hicimos bastante diferentes películas y este año pues se nos ocurrió lo de Coco. Exacto. Y lleváis por ahí un pequeño, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el niño, porque Coco era la abuela, pero lleváis por ahí mucho pequeño imitando al personaje protagonista. Sí, llevamos a todos los personajes de la película, hasta la abuela Coco y a todos. Increíble y doble mérito, no solo por venir desde Llanes a Antrosar, sino también porque no se os ha movido ni un poquitín el maquillaje. Os dejamos continuar y, compañeros, ahí tenéis otro... Cuidado, un momento. Ese micro, ¿por qué? Aquí tengo yo el monopolio. No. Somos los Perdona. auténticos. Venimos de América, los auténticos. Pero te has equivocado de sí. Pues si venís desde América, esta es mi plaza porque yo soy Conexión Asturias. Compañeros, sigo peleando aquí por la plaza y enseguida conectamos otra vez. Super Bowl. ¿Qué te parece de Tardos? ¿Serán ganadores de la Super Bowl? Ojo con Giovanna, ¿eh? Que no se pongan muy tontos, que cuidado con la Giovanita. Tiene mucho carácter, ¿eh? Que vamos, Marcolino, hay aquí un WhatsApp preguntando, Sí. María, ¿dónde están los de Turón? Los de Turón van en el puesto número 41. Turoneses de Antroshu, Gambito Turonés. Lo que pasa es que acabamos de ver al artístico skate roller Gijón en el 32, Alberto Coco un poco loco en el 33 y hasta el 41, si mis cuentas salen bien, quedan 8 y nos quedan 8 minutos de programa. Vamos a ver si conseguimos llegar. No lo sé, porque el agua lo está impidiendo un aquí poquito. gusta, Marco, en otro mensaje, dice, me parecieron muy buenos, xareu nel ñeru, restallones, aunque la más querida para mí, os brasileiros, de la que soy fundadora. Están hablando de las charangas. Vamos con Juan Luis, vámonos directamente al Neptuno, de nuevo al agua. Con los tardones a tope, la charanga a tope dándole todo esto. Vamos allá con ellos. Es el coleo de los tardones y seguimos nuestro paseo porque aquí viene la siguiente agrupación. Bueno, poco a poco, vamos allá. Bueno, a ver, sois varios pintos aquí en este grupo, ¿eh? Sí, somos el Grand Prix. Muy bien, bueno, pues ahí vamos con ellos, porque este se parece a Wilbur. Ahí está Wilbur, efectivamente. Ahí os sonará, del Grand Prix. Y aquí tenemos, bueno, pues esa parodia que hacen ellos en vez de con la vaca, con el Gochu. Y ya del Grand Prix. Ahí estamos, bueno, y representando, imagino yo, a qué sé yo qué pueblo asturiano en la competición. A ver si lo aciertes. Bueno, dímelo. A Gijón. Yo es que soy... bueno, claro. Ahí estoy de viejo. No, es que soy Neptuno. Bueno, ¿cómo va la cosa? Muy bien, muy bien. Todo bien, ¿no? Sí. Hombre, pasándolo muy bien aquí con el Grand Prix. Bueno, tira ahí para adelante porque todavía no... Tenemos a Wilbur, míralo. Ya lo vi a Wilbur, sí señor. Y por aquí vemos, mira, los de las pruebas. Ahí está. Tocote la peor prueba, ¿eh?
Me tocó la peor. Tengo aquí a mi compañero de sumo que voy a darle lo más grande. A ver, por aquí si chocáis igual pincháis, A ver. ¡Homba! Ahí está. Dominado. Dominado el tema. Bueno, sigue por aquí con las pruebas y ahora mismo, pues como veis, pasando para adelante. Tienen aquí hasta una tienduca de campaña y vamos aquí con la siguiente. Mira, ya veis que yo llevo hasta la corona ya aquí pinchada. Aquí tenemos, enseña bien ese estandarte a la tele, que presumas mucho de él, hielo que hay. Y ahí los tenemos, con sus mascotas oficiales. Y venga, érase una vez una niña que lucía una capa color rojo. Todos la llamaban Caperucita de hielo que hay. Y aquí tenéis esta recreación de la fábula de Caperucita Roja y todas aquí con esa especie de Caperucita y el lobo. Vaya bien que está organizado este grupo. Muy bien, fantástico. Aquí tenemos al lobo en primera persona. La abuela. ¿Es la abuela o es el lobo? Bueno, esa es la idea, claro. Y aquí tenemos el baile, venga. Y con este baile vamos a dar paso ya al siguiente directo. Ya veis que están fantásticamente bien caracterizadas de caperulobos, que es una verdadera maravilla de indumentaria luminosa. Las luces han jugado un papel importante en este carnaval y todos han puesto de sí lo mejor de sí mismos. Ahí los tenemos. Con ellos os dejamos hasta la siguiente estación. Muy bien, Juanlu. Marcolino, nos chivan también que hay otros de Turón. Sí. El 37. Si me siento, no me levanto. Titanic, que van después justo María de hielo que hay, de la charanga. Así que estamos ahí a punto, ¿no? Después iré la charanga Medusamba y el grupo de mujeres ucranianas, los brasileiros dos y son la charanga. Llegarían los turoneses de Antroshu y la charanga Copa Vino y o Colibrí, Arte, Circo y Movimiento. Y aquí se acabaría. Los tardones ganadores, ponen aquí, los acoplaos con su afición, constancia y esfuerzo se asientan en la excelencia de las charangas, push acoplaos. Ahora sí, ahora levantaste Ahora están todos escribiendo. La dinámica de cuál es tu charanga favorita y entonces sí que la hemos liado. Bueno, 8:15, nos quedan 5 minutitos de programa. Vámonos con Amanda de nuevo, con nuestra Xena particular. Amanda. Pues Xena continúa viajando, ya no sabe si en la antigua Grecia, ya no sabe si en Asia. Ahora estamos con Medusamba y nos vamos a ir justamente a los pies del Taj Mahal. Tenemos incluso nuestras propias especias preparadas. ¿Cuál nos viene mejor para un día como el de hoy? No te... ¿Qué especia es la que está más rica de todas? No oigo nada, perdón. Pues, ¿qué especia está más rica? Son los polvos Holly. ¡Ah, amiga! Yo pensando en comer ya, claro, las horas del día que son. Como veis, tenemos incluso aquí Elefantín, que es el que nos está guiando. ¿Cómo lleváis la tarde? Pues muy bien. Hace un poco de lluvia, pero se está bien. Eso no es nada, eso es épico. Y el Taj Mahal en la cabeza. ¿Os gusta? Increíbles efectos especiales los que estamos consiguiendo. Hoy no pegamos ojo porque no queremos perdernos ni un solo detalle. Oye, ¿no pesa un poco el Taj Mahal? ¡No pesa nada! Precioso, precioso. Llevo toda la tarde intentando aprender alguna de las coreografías de las charangas del Antroshu gijonés, pero chicos, no lo consigo. ¿Vosotros habéis ya pillado algún paso prohibido de estos bailes? No hemos pillado ninguno todavía. Todavía no lo habéis intentado. ¿Y cuál es vuestra propuesta, la charanga favorita? De momento, los acoplaos. ¿De momento? Los acoplaos. Ah, bueno, bien. Están teniendo muchos adeptos, también los acoplaos. Pues seguimos esperando qué más sorpresas nos depara este desfile al que no para absolutamente nada, que tiene a todos los gijonenses a pie de calle, ya lo veis, habiendo cogido incluso su sitio horas antes.
Vamos a por la siguiente. ¿Qué nos depara esta nueva charanga? Ucranianos. Ucrania en Gijón. ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos la tarde? Bien. Nosotros vivimos en Ucrania. Muy bien. Como sabéis, la multiculturalidad es clave también en el Antrosu y las reivindicaciones, los mensajes sociales. Me voy a colar por el medio, madre mía, no sabe una ya por dónde colarse para poder ver todos los detalles. Seguimos conectando ahora. Son las 8:18, lo habíamos narrado, María, nos quedaría muy poquito por enseñar, pero es que no hay tiempo, Fíjate que estamos en el 39, grupo de mujeres ucranianas, irían los brasileiros charanga, turnesis de Antrosu. Mañana contamos los ganadores de la charanga, acordaros. Charanga, Copa Vino y o Colibrí, Arte, Circo y Movimiento. Bueno, 30. Si hubiéramos tenido 5 minutos más... ¿Para qué pusiste ese guante ahora para marchar? Por Dios. ¿No? Por cierto, un beso también a los reporteros, que estar ahí a pie de calle, lloviendo y tal, ojo, ojo, cuidado, y un trabajo maravilloso. Todo el equipo de calle, compañeros. Correcto, en la cámara también, reporteros. Cámaras, todos los que están a pie de calle. Producción, todos. Y estos dos de atrás también, anda, que están diciendo, ¿y nosotros? Sí. Anda, si no trabajasteis nada. A la mañana volvemos, adiós. Mañana. Balay presenta su última novedad, la inducción en negro mate. Y para demostrar su calidad, hemos traído un montón de amigos nuevos. No te rayes, que no se raya. Con la inducción negro mate de Balay, tu placa nueva durante más tiempo. Lidl es el súper número 1 en precio según la valoración de los consumidores. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. Desde este lunes, 450 gramos de contramuslo de pollo deshuesado por 2,39. Ahorras un 17%. Y con Lidl Plus, 500 gramos de café natural molido por 4,19. Ahorras un 19%. Lidl, vale la pena.